tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya una nueva edición de Estado Nacional. Esta fría mañana de domingo con, a esta hora, 3 grados con 3 décimas en Santiago. La mínima, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, fue de 2 décimas sobre cero, apenas todavía sin temperaturas bajo cero, al menos en el centro de Santiago, porque sabemos que hay otras comunas donde obviamente fue un poco menos que eso. Estamos ya listos para comenzar a analizar lo que ha sido esta semana en lo político y estamos con Cecilia Pérez y Clarisa Hardy, las sobrevivientes de la tormenta polar que pasó por Santiago, ¿no? Buen día, Andrea. Yo creo un que... sueño, Clarisa. Sí, bueno, tener este programa puras mujeres. pero además con el hecho tan noticioso que tuvimos en la semana por el dictamen que hubo de la Corte Suprema de Návila Rifo, yo creo que nuestros varones no se atrevieron a venir hoy día acá. Vamos a estar en un ratito con Gonzalo Miller también, que se integra, y le mandamos un saludo a Eduardo Zafiro, que tuvo algunos problemas a raíz justamente de esta tormenta de nieve en la región metropolitana. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos ya con todo el análisis de la semana en Estado Nacional. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Le damos la bienvenida a Gonzalo Miller, que se integra al panel. ¿También problemas, Gonzalo, con la nieve? Algo queda de nieve. Algo, ¿ah? Sí, no hay luz todavía en sectores importantes de la región metropolitana. Estamos con toda la información a través de nuestras distintas plataformas, porque todavía hay mucha molestia de clientes que se encuentran sin energía y con todo lo que eso implica en términos de calefacción y de otros problemas bien graves. Pero hay Estado Nacional de todas maneras y nosotros comenzamos ya a analizar algunos de los temas que marcaron la pauta de esta jornada. Y vamos a comenzar con lo que ocurrió con el llamado Bus de la Libertad. Y la discusión que se generó primero respecto a la legitimidad de este bus. Algunos consideraban que era parte del derecho de la libertad de expresión de ciertos grupos con algunas reivindicaciones, y otros consideran que finalmente había escondido una incitación al odio hacia ciertas minorías. ¿En qué posición se encuentran ustedes? ¿Cómo vieron esta discusión? Además, que sabemos se polarizó más allá de quienes organizaban esto, sino que a nivel de la calle, lo que pasó en Santiago y Valparaíso, en los distintos puntos por donde pasó este bus. Comienzo con Cecilia Pérez. Cecilia. A ver, me pasan hartas cosas. Este bus de la libertad no es la única parte donde ha venido a nuestro país. En Europa, por donde he estado, particularmente en España, efectivamente, si uno ve los eslóganes que levantan, uno puede convenir de que se configura una incitación al odio que no permite que una sociedad avance sobre temas que hasta hace muy poco eran desconocidos, como por ejemplo, y lo decía ayer el padre Felipe Berrío en una entrevista en La Tercera, la existencia de los niños trans no son un invento de padres o madres, son una realidad. Son niños y familias que sufren porque están en una cárcel interior muy grande y donde no hay espacios dentro de la sociedad todavía, primero para que se entienda lo que significa ese dolor, esa vida, esa experiencia, y segundo para darles espacios reales. En el caso de España los mensajes eran bastante discriminadores. ¿Ah? Era un mensaje distinto al que se trajo a Chile, y de hecho en España se prohibió, por ejemplo, la circulación del bus en Madrid. Por esa misma razón, por considerar que era una provocación o una incitación al odio hacia las personas trans. Y donde en España, además, está tipificado ese tipo de delitos. Nosotros acá en Chile tenemos una legislación que es absolutamente coja, porque por un lado logramos avanzar hace muy poco en el gobierno del presidente Piñera, y es de una de las cosas que yo me siento muy orgullosa, me tocó llevarla adelante como ministra secretaria general de gobierno, en sacar adelante la ley antidiscriminación, la ley Zamudio, que se lleva 8 años discutiendo en el Congreso, pero no hay caso con la ley de incitación al odio, que lleva mucho más tiempo incluso que la ley antidiscriminación. Entonces ahí hay una pata coja. En el caso de Chile, a mí no me pareció que fuese discriminador o agresor el mensaje del llamado Bus de la Libertad cuando decía menos Estado, más familia, Nicolás tiene papá y mamá, porque yo siento que es parte de la posibilidad que también tienen personas dentro de nuestra sociedad de ver la vida en la cual ellos no solamente viven, sino que quieren tener a su familia. Yo no lo comparto. Yo creo que en Chile hay más de una familia. Que Nicolás puede tener papá, mamá, puede tener 2 papás, puede tener 2 mamás, puede tener abuela y no tener padres. Lo único que yo esperaría es que Nicolás no estuviera en el Sename. Y en ese sentido yo siento que finalmente la discusión que se dio primó la agresión. Me llamó profundamente la atención, y no es la primera vez que pasa, que aquellos que
defendemos la diversidad, no nos sentimos representados por lo que se vio en esta semana de voceros que sencillamente agredían y te agreden desde la intolerancia, que es lo que ellos mismos viven. ¿Quién es, Cecilia? Particularmente el móvil, de quien yo me siento muy cercana. Y que lo que siento que hemos acompañado una lucha importante en nuestro país, además en un sector político donde la diversidad ha costado que sea carne, en que se pueda avanzar. Entonces no puede plantearse no puede plantearse, yo diría, un escenario en nuestro país desde la agresión. Y yo vuelvo a constatar que en nuestro país falta todavía mucha información. Yo veía gente reclamando contra la ideología de género, pero no saben lo que es la ideología de género. Confunden la equidad de género con la ideología de género cuando son súper distintas, o algunas confunden la ideología de género con la identidad de género. Cuando tú le preguntabas qué significa la transexualidad, tampoco hay conocimiento de eso. Entonces también creo que hay una participación por parte del Estado, el gobierno que sea, en materia de informar realidades que son ciertas, que no dañan, que no son, comillas, enfermedades, como mucha gente trata de exculparlos a través de la enfermedad, que hasta hace poco se daba así. O sea, consideremos que en nuestra sociedad, en nuestro país, todavía se sigue considerando la homosexualidad como una enfermedad, cosa que yo creo que es súper agraviante. Ahora, Cecilia, y le pregunto a Clarisa, ¿no? Cecilia dice, el mensaje que trajo el bus, a diferencia de lo que hizo en España, no era una incitación al odio, no era del nivel de provocación contra ciertos grupos, como sí ocurrió en España, y por lo tanto tenía el derecho a circular. ¿A ti te parece que es parte también de la libertad que tienen ciertos grupos, independiente de si uno está de acuerdo o no con el mensaje? A ver, hay mensajes que a uno, digamos, a ciertos sectores nos pueden violentar. La pregunta es si por eso los vamos a prohibir. Salvo que caigan en una tipificación evidente de discriminación arbitraria o de injurias. Y está claro que se movieron en el filo de aquello, porque si bien no dijeron los hombres, en el español decía los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina, y aquí no... Que no te engañen. Que no, exacto, eso no fue usado acá, pero salieron a la luz cosas que son parte de los prejuicios, los mitos, que siguen circulando en este país, no obstante que se ha avanzado mucho, y es haber hecho la similitud entre homosexualidad y pedofilia. ¿Qué es lo que explica? No justifica, pero explica la muy fuerte reacción del móvil y particularmente de su dirigente Rolando Jiménez. Yo en esto comparto con Cecilia que habiendo sido la posibilidad de dar una muy rica discusión en el país, aun si a mí me disgusta incluso el llamado, ya autodenominarse el bus de la libertad, yo creo que es el bus reñido con la libertad, pero no, habiéndose puesto la posibilidad de un gran debate en el país, en las calles, en vez de las confrontaciones violentas que vimos, hubiera sido posible dar argumentos, poder rebatir con evidencia. Informarse. ¿Pero de quién es responsabilidad de que eso no haya ocurrido? Es que yo tengo la impresión que esto es muy expresivo, no solo de cómo este tipo de materias valóricas, estas y junto con otras, pero estas en particular, despiertan lo más irracional, lo más violento que hay, sino que además estamos puestos en una sociedad en que está dirimiendo sus controversias con violencia en todo. Esto en particular porque toca lo más íntimo. ¿Cómo explicarle a alguien tan fríamente como esa mujer que quiere dar lecciones de lo que significa estar atrapado en una identidad equivocada? La violencia que puede ser para un niño. Es como estos sueños que uno tiene en que uno de pronto aparece desnuda. Les ha pasado, ¿no? Estos sueños de... Bueno, hay distintos sueños. Hay quienes sueñan de que de pronto descubres que estás desnuda en público. Digo, no sé lo que eso pudiera significar. Evidente, tiene que ver con alguna... En el fondo, vamos a averiguar, Clarisa. Vamos a averiguar. No, pero quiero decirte que... ¿Muy recurrente el sueño? No. Me ha ocurrido un par de veces y muy chiquita, y muy de chica, probablemente por el tema ambiente. Quiero decirte que es lo más horrible que le pueda pasar a alguien despertar un día y decir... ¿Por qué no soy? ¿Cómo lo explica? Tanto que yo desafío a cualquiera de esta mesa o de los que nos están escuchando que nos digan cuánto sabían de la existencia de los trans. Es decir, de personas que nacen con un físico que no tiene nada que ver con su sentido psicológico y emocional.
Pero ¿qué pasa, Clarisa, cuando escuchamos gente que dice que eso no es posible? Es decir, que es una creación, que es un invento, que finalmente el género de las personas lo determina su condición biológica. La mejor, su genitalidad. La mejor demostración de que no es así, y afortunadamente este canal ha hecho muchos reportajes, y no ahora, desde hace bastante tiempo, con la evidencia. Uno podrá decir en un adulto, ¿cómo induce una cosa tan violenta, tanto que es como romperse uno mismo? Es decir, desconocer la realidad, desconocer la diversidad es parte del problema que no solo afecta en estas materias, sino en general la intolerancia que hemos tenido contra los de color distinto, contra los de nacionalidad distinta. Bueno, contra las mujeres, contra los homosexuales y las lesbianas, sin ir más lejos. Esto es parte, yo creo que debiera haber un gran cambio cultural. Esto no es solo materia de ley, aun cuando debe haberla, algo que proteja precisamente por el modo en que se comporta, negando toda esta sociedad. Pero esto requiere un cambio cultural. Yo creo que las mallas curriculares, y por eso también discutimos en el Estado Nacional un buen manual de educación sexual como el que se discutió en su momento. Que es importante y que justamente se lo quiero plantear a Gonzalo, ¿no? Porque uno de los cuestionamientos que hacía quienes organizaban este bus de la libertad era que con mis hijos no, o que esa información no se la entregaran a los niños en los colegios, por lo tanto que había una intromisión de parte del Ministerio de Educación y de parte del Estado finalmente en esas materias, que eso lo debiera determinar cada familia, y cada familia determina cuándo le enseña a un hijo respecto a orientaciones sexuales, a identidad de géneros, si es que creen en ello o no. ¿Cómo se puede contrarrestar eso con la obligación que tiene finalmente el Estado en esas materias y con la necesidad de que el país avance y tenga una discusión con altura respecto a estos temas? Sin duda, yo estoy de acuerdo que la discusión con altura no se ha dado. Más allá del bus de la libertad, el otro bus que circulaba, las agresiones que se vieron, las vimos, digamos. O sea, fíjate la sensación de la persona que esto era un tema donde era para agredirse, era para golpearse o para golpear o para tirar piedra, personas sangrando. O sea, eso era en torno a la discusión de este tema, nada más lejos de lo que corresponde. Pero esta discusión que no se ha producido tiene un correlato, porque la legislación sí está avanzando. Estos temas se están votando en el Congreso. Entonces, a mí lo que me produce la diferencia es, mira qué curioso que este debate que no se ha producido en la sociedad está a punto de ser zanjado por el Congreso. ¿Con qué información? ¿Con qué posición? ¿Con el lobby de quién? Porque claramente lo que estamos consensuando es de que no ha sido la ciudadanía la que ha tratado estos temas, la que ha discutido, la que ha tomado posición. Y de hecho, cuando uno mira los pocos estudios que se han hecho, la posición mayoritaria es a rescatar, y en el buen sentido, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. La mayoría de los padres dice, yo quiero tener una voz respecto de qué se le enseña a mi hijo en esta materia. Claro, pero ese es el punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué se le hace ignorar a mi hijo? Exacto. ¿A qué lo dejo ciego? ¿A qué lo dejo ciego? Clarisa, porque, de nuevo, para tener un debate correcto no tenemos que caricaturizar, porque aquí hay educación sexual en Chile. Existe. ¿Tú sabías de la transexualidad? ¿De qué estamos discutiendo de verdad? ¿Cuánta gente sabe de la Clarisa, transexualidad? de lo que estamos discutiendo de verdad es de llevar la educación sexual a edades muy tempranas. De eso estamos discutiendo, porque educación sexual existe en Chile. La estamos llevando a situaciones muy tempranas. ¿Es correcto que un niño de 5 o 6 años, un niño de primero o segundo básico, se vea enfrentado frente a toda la realidad sexual? ¿Cómo se lo explicas al niño trans? Al que nace así. Lo que estamos diciendo es que... pero es que para que él lo pueda resolver... Un niño que ha sufrido o que está sufriendo una enfermedad o una identidad, se llama así, disforia sexual. Sí, pero no está considerado dentro de las enfermedades. Ya la disforia sexual es cuando no coincide tu identidad con tu genitalidad, ¿no es cierto? Yo creo que ahí yo recurro al mismo principio. Derecho preferente de los padres. Son los papás. Si los papás acompañan a ese niño, si los papás definen que ese niño que nació con sexualidad masculina es en realidad una niñita, los papás podrán proveer de todo lo necesario con apoyo del Estado, pero son los papás los que toman la decisión. Imagínate. ¿Pero cómo se hace eso en concreto, Gonzalo, por ejemplo, en el contexto de un curso, en un colegio? Porque ahí chocan dos derechos. El de mi hija, si es que yo quiero que no sepa de aquello todavía, y el de ese niño o niña que está tratando de vivir y ser feliz. La ley lo que trata de hacer es hacer cargo de la generalidad.
y como estos casos son muy importantes, pero son muy pocos, decirle, ¿tiene sentido que nosotros en todos los colegios llevemos a los niños de 5 años a ese tipo de educación sexual cuando no está presente en la gran mayoría de los colegios? Por haber sido ciegos es que hoy día tienes las reacciones que tienes. La respuesta es no. Lo que sí, el Estado tiene una obligación respecto de aquellos niños que están viviendo esa condición. Pero mira qué curioso, que la ley lo que hace es habilitar para todos, pero de esos niños, en apoyo, cero. Esa ley, en apoyo a esos niños que están viviendo una cosa tan dura, tan difícil, tan compleja, muchas veces sus papás solos frente no solamente a los colegios particulares, no solo a particulares sociales, muchas veces con problemas en colegios públicos, no encuentran, están solos. Y esa ley les provee cero apoyo. ¿Y cómo se resuelve entonces? Entonces uno dice, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es el debate de fondo de la realidad? Querer instaurar conceptos más que hacerse cargo de esta realidad. Porque es verdad, los niños trans son una realidad. Y como padre, ¿quién no puede solidarizar con lo que puede vivir o sentir ese niño, de sentirse distinto en cualquier dimensión? Pero eso pasa. En este caso pasa, pero en cualquier dimensión, para un niño el sentirse distinto le pone un estrés importantísimo, lo somete a presión, lo somete a discriminación. Entonces, respecto de eso... ¿Por qué razón le ocurre? Es que ese es el punto. ¿Por qué razón le ocurre? Por algo que tú mismo te tuviste que comer las palabras. Dijiste por una enfermedad y te quedaste hasta ahí y retrocediste. Por una enfermedad, eso es lo que dices tú. Porque es un raro o es una rara. ¿Eso qué implica? No solo darle herramientas a su familia para poder resolverlo, sino que el entorno tiene que asumir que esas realidades, que no son mayoritarias, que son tal vez minoritarias, existen. Como existen poblaciones que son distintas, como existían hasta hace muy poco también tabú homosexuales y lesbianas. Si tú no recibes tempranamente información de que la norma, se llama norma porque es la mayoría, tiene cosas distintas en cualquier extremo y no lo enseñas y no lo educas, no aprendes a convivir con la diversidad. Y te puede pasar que una persona razonable como tú tenga que comerse las palabras porque casi dijiste que era una enfermedad. Sí, pero más allá del detalle, Clarisa, esa es lo la que los papás idea. Buscan es sentido común. Y cuando el Estado cuando el padre es desinformado, le pasa lo mismo que a ti. Cuando un padre es desinformado, no educa bien. No es así. Por eso que se trata de apoyar a los padres también. Porque asumir que los papás no saben cómo educar en la sexualidad a sus hijos, como norma, me parece un error. Me parece un error. Estamos llenos de evidencia. Estamos llenos de evidencia. Ocurre para todo, más allá del tema de orientación sexual, porque ha sido una discusión para el tema del uso del condón, ha sido discusión respecto a la necesidad de enseñarle a los niños para evitar embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué se hace frente a eso cuando hay efectivamente papás que dicen, yo no quiero que mi hijo sepa de esto hasta los 18 años? ¿De qué manera se hace cargo el Estado de aquello? No sé, Cecilia, ¿tú qué mirada tienes al respecto? Yo creo que acá está no en esta conversación, sino que en lo que hay detrás de tu pregunta está la contradicción cínica de nuestra sociedad. ¿Ah? Porque efectivamente yo como madre de 2 niñas, chicas todavía, no tengo problema que estos temas se traten, al contrario, creo que son sanos. No me gustaría, y tal vez por lo mismo uno, en el caso mío tengo la posibilidad de escoger un colegio distinto, no un colegio tradicional. Como familia, ¿no es cierto?, que no ver la excepción en el bicho raro, sino que al contrario, desde una aceptación de que cada persona es distinta, porque no es una cosa los niños trans, los heteros, todos de por sí somos distintos, uno tiene que partir de una base que es fundamental para cualquier educación que se llama respeto. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido en nuestro país. El respeto para cualquier mirada. Por eso no podemos discutir estos temas, no solamente porque no hay información, sino que porque no hay respeto. Y por eso cruzan un bus naranja con un bus azul y termina existiendo agresión, porque no hay respeto. Finalmente, porque no hay aceptación de la mirada del otro, aun cuando yo no esté de acuerdo con el otro. Pero yo soy partidaria de que se abra el abanico. Jamás entregando mi libertad de madre de enfocar una educación que yo creo que es distinta a la tradicional. Y que es difícil entenderla dentro del sector político que yo represento, pero donde yo creo que uno puede ser más libre. ¿Ah? Pasa mucho, y yo entiendo tu mirada, yo no soy partidaria de entregarle la opción preferente a los padres al Estado, porque en base a eso vas a terminar con lo mismo. Nadie te asegura
que se vaya a subsanar el tema de la desinformación o el tema de la generalidad en la educación o de una mirada o de distintas miradas para abordar los temas. Nadie te asegura eso. El tema es cómo se le presentan a los padres diversas opciones para abordar como familia cuál es, uno pudiese decir, el marco en el que tú te quieres mover dentro de tus propias libertades. A mí me pasa que, entendiendo eso, y por eso digo que es bien contradictorio, es el cinismo contradictorio en nuestra sociedad, que hay padres que no quieren educar en la diferencia y creen que es normal que se viva en una burbuja. Y cuando ya se escapa a la edad de tu control de niño, entonces ahí vienen los conchazos en la vida. Entonces es jodido, es un tema que no se soluciona con A o con B. Yo creo que se soluciona en base a principios del respeto, del escuchar mucho, del entender, de un valor que se ha perdido tanto, que es ponerse en el lugar del otro. Cuesta tanto ponerse en el lugar del otro para poder comprender esa realidad y darte cuenta, entonces, que todos tus prejuicios no tenían sentido. Pero para ponerse en el lugar del otro... Mi tema, Clarice, es que no sé si es el Estado el llamado. Ese es mi punto. A ver, al menos así no lo ha primero, demostrado. esto no es sustitutivo de la familia. Acá no es en vez de. Es cómo generas condiciones para que todas las familias puedan actuar en el mejor derecho, en este caso de los niños y niñas. Y yo me temo que no es la situación hoy día. De hecho, los que se violentaron y agredieron son adultos que a su vez son padres de familia, que seguramente ese es el modelo que tienen para dirimir. No, niño, no razones conmigo, tú haces lo que yo te digo. Pero súper duro, porque en la manifestación había menores. Pero eso significa... Ese es el ejemplo que se ve. Pero por eso digo que es muy... Si uno partiera por decir, a partir de la educación pública, con información abierta, bien entregada pedagógicamente, que muestre esta diversidad, porque los niños no son naturalmente discriminadores, es fruto de la homogeneidad en la que vivimos. Escuelas para los más parecidos, en donde es muy difícil que vean al otro distinto. Y eso lo hemos visto antes que con esta particular situación de los niños trans. En otros aspectos. Se repite mucho. Las discriminaciones de clase tienen que ver, o las raciales tienen que ver con que yo me eduqué entre los míos y por lo tanto no conozco al otro. Es muy difícil ponerte en el lugar del otro. Cuando no conoces, no ves, no convives con el otro. Lo primero que tú tienes que hacer en la educación es permitir esa convivencia y la mayor información posible. Eso va a ser de estos niños los adultos de mañana que van a tomar las mejores decisiones para la libertad de sus hijos. Esta es una tarea de hoy en la que inevitablemente el Estado va a tener que intervenir, Gonzalo, porque de no hacerlo y dejarlo librado al tipo de cultura que tenemos, discriminadora, homogénea, segregada, que es lo que estamos tratando de cambiar con todo lo controvertida que haya sido a estos fenómenos frente a la reforma educacional, cuando esto tenga 1 o 2 generaciones, nadie se le va a ocurrir decir que un adulto no está en condiciones. ¿Sabes qué sí me llamó la atención? Que más allá de haber visto parlamentarios a favor o en contra de una de las dos miradas, por no decir de los buses, porque ya es realmente prehistórico, rústico, y que legítimamente tenían todo el derecho de apoyar una u otra mirada, según se viva en cada uno, me faltó la voz del gobierno, la voz de la autoridad. Porque no pasaba solamente por ver el recorrido de los buses, no pasaba solamente por dónde iban a haber carabineros los cortes de tránsito, no pasaba solamente por una mirada de la intendencia. Me faltó esa mirada de enriquecimiento de un tema que no se conoce, y esa es una verdad, no se conoce. O sea, hace 2 o 3 años yo creo que esta sociedad en nuestro país no reconocía a los niños, a los trans en niños, de 3, 4 años. Era una mirada, con suerte, hacia los adultos. Y que se daba cuando se podía tener travestis. Por eso te digo, no como un fenómeno. Que se da todavía, ¿no? Que todavía se confunde, pero que se da generalmente cuando tú podías tener la posibilidad de un cambio de sexo real. ¿Ah? Esa es la verdad. Y ahí es donde tú venías, es trans y tú podías diferenciar. Pero en niños esto no se da hace 2 años atrás. No, estaban absolutamente invisibilizados. Y hubo mamás como Selena, como otras que levantaron este tema, además con la valentía de decir, o sea, yo tengo derecho a que mi hija tenga apertura de matrículas, apertura en la salud pública o privada, porque también hay un tema de desconocimiento del mismo aparato médico. Entonces, a mí me faltó la voz de un gobierno con el cual yo no comparto, pero al menos en materia de información, ¿qué estábamos discutiendo? Pero quizá el gobierno no ha hablado públicamente, pero sí hay un proyecto en el Congreso. Hay un proyecto. Un proyecto que ha tenido que ser corregido en cosas... ¿El de identidad de género? Sí, me opinión graves. Sí.
Pensando que en ese proyecto, Sí, ese es el proyecto, el de se identidad de sacaba a género. los papás para el lado y asumían los jueces el rol, el juez y el niño. Un niño de 5 años, menor de edad, podía determinar absolutamente en relación con un juez sin escuchar a los papás. Por eso digo que aquí hay que tener cuidado cuando hablamos de 100% en términos de protección de los niños. Ahora el y del proyecto no derecho de incluye a padres. los niños, hasta ahora, ¿no? Así como está el Tuvo proyecto. que ser avanzando, corregido. Había es con menores, solamente pero no los menores. mayores de 18 Tuvo años. que ser corregido. Hasta ahora. Tuvo que ser corregido. Pero se consideraban para que los se menores, considerara. sí. Pero el proyecto original Sí. consideraba Bueno. a menores de edad. Entonces uno dice- Lamentablemente y uno quedan dice, los menores de edad fuera porque Claro. tienen que vivir con ese tormento hasta los 18 años y convivir en pero colegios de nuevo. que no corresponden, por ejemplo. Clarisa, solo voy a decir, porque está bien, hay una realidad ahí y tenemos que hacernos cargo. No abusemos del dolor de esos niños para meter conceptos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Y lo digo con conciencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo de repente es quedarnos la imagen de los niños trans, que estamos todos de acuerdo en esta mesa, hay que proteger. Que el derecho es de los padres. ¿Ah? El derecho de los padres de cómo y que del Estado tiene que apoyar. Y de eso. los propios Y tiene que niños, la apoyarlo. Convención de los Bueno, Derechos del Niño por eso- habla del en eso interés estamos del de niño. acuerdo. Él Sí, tiene voz. El interés dominante del niño. El niño tiene preferente del voz. niño. Sí, y obvio, pero la tiene primero ¿con quién? Con sus padres. ¿Podemos sacar a los padres de esa ecuación? Yo creo que ahí se rompe el sentido común. Y es el proyecto original, corregido en el Congreso, que dejaba a los padres de lado. Entonces uno dice, ¿por qué el proyecto deja de lado a los padres? Porque trata de instalar ciertos conceptos a propósito de una realidad, a propósito de un dolor que tienen que ver con definiciones de la sociedad. Por ejemplo, de que la biología no tiene que ver con la identidad sexual. Que solo lo que yo siento define mi identidad sexual. Y ese es el debate de fondo. ¿Ah? No el de los niños trans. El debate de fondo es si la biología tiene o no tiene que ver con mi identidad sexual. Y yo creo que lo que se busca es que en el fondo, cuando uno mira, dice, no existen hombres ni mujeres, sino personas. Esos son los conceptos que va instalando la ideología de género y que en alguna manera van removiendo los cimientos de la sociedad. ¿Por qué? ¿Pero Porque, con qué objetivo, Gonzalo? ¿Cuál sería el objetivo de eso? Pero bueno, es cosa de leer de qué se trata la ideología de género y cuál es su agenda. Es que y son por miradas qué- el distintas. concepto de ideología de género también es bien discutido porque se dice que a nivel académico no tiene ningún sustento y que más bien son teorías de género y que ideología de Bueno, género como tal no existe. Es que Pero tal entendiendo cual. eso, Esas teorías forman una ideología, porque el único sustento pero para hacer una entendiendo ideología es eso, que sea un conjunto ¿cuál de ideas. sería el Y lo objetivo son. de aquello? ¿El de borrar esos conceptos? De creer No, que el porque día de son mañana personas- cualquier persona va a querer cambiar de género como quien se cambia de ropa. Eso, porque caemos en el ridículo así. Caemos en eso, en Realmente, el lo Lo que pasa ridículo es que la así. concepción de Es decir, género es cuando distinto, solo depende... porque la ideología de género te dicen que no es un tema de naturaleza biológica, sino que cultural. Y en el caso, por ejemplo, de la equidad de género se entiende que es de un tema biológico con las salvedades del caso, pero como yo te digo, no es un tema académico, vienen de teorías feministas que dentro de las mismas feministas no es aceptado. Por eso falta información, lo que digo, falta pero- para tener un Entonces, debate cuando Pero uno real. además ve- es cuando uno ve que eso- caricaturizar, No es caricaturizar. realmente es imaginar. Primero habla del lobby. Fíjense usted, asimila la defensa de grupos minoritarios que son tratados, además con mucha discriminación, que van a defender sus derechos. Eso se llama lobby. ¿Ah? Simplemente porque defienden intereses. No, Defienden intereses. está bien, pero Todos la los que verdad, defienden intereses se bueno, llaman si es así, lobby. Es el concepto todos de lobby. nosotros también en esta misma mesa, de alguna manera representamos un lobby o la expresión de un interés. Yo creo que hemos terminado por diluir el sentido de las palabras. Estamos hablando de los sin poder, por decirlo de alguna manera. Es decir, es darle voz a los sin poder. Suponer ahora la conspiración de estos grupos por romper el modelo occidental el concepto. Entonces, pero la verdad es imaginar esta cosa medio conspirativa de los grupos de homosexuales, pues apareció esta falta de sutileza para decir que homosexualidad y pedofilia se empiezan a aparecer, que estaría detrás un lobby solapado de estos sectores para que uno nazca. Da lo mismo si biológicamente mujer o hombre uno decidirá en la vida, como dices tú, como si fuera tan fácil, como si fuera a decidir uno qué ropa se va a poner. Es minimizar lo que realmente está ocurriendo en estas materias, tanto que eran invisibles a nosotros mismos hasta hace muy pocos años atrás. Y ese fenómeno existe desde siempre.
Ahora, para ir cerrando, ¿en qué ¿Te puedo decir algo que me quede pegada? consideran que No se leo el debiera género. avanzar y en que no, dentro de lo Sí. que hay? Porque aquí también se ha confundido mucho y se han mezclado cosas. Una cosa es la ley de identidad de género que está en el Congreso, tú decías, Gonzalo, ha ido cambiando, hasta ahora deja fuera a los menores de edad. Otra cosa tiene que ver con el instructivo del Ministerio de Educación para los colegios en casos de niños trans. Otra Eso cosa va en la línea de la ley de que inclusión. también salió al baile tiene que ver con este cuestionario de preguntas y respuestas que hizo la Municipalidad de Santiago en la época de Carolina Toa respecto a preguntas de educación sexual varias. ¿Qué te parece a ti, Gonzalo? Y Cecilia también amplió la pregunta, que se debiera avanzar y en que no. ¿Cuáles son los problemas al juicio de ustedes? Yo creo que en todo lo que apunte a proteger la realidad de los niños trans, yo creo que en eso tenemos los principios suficientes, pero lo que significa apoyo, ¿ah? El no abuso de ese dolor, apoyo. O sea, el instructivo del Entonces, Mineduc, ¿te parece el correcto? instructivo del o no? Mineduc respecto a cómo tratar estas situaciones si es que ocurren en los colegios, pero por supuesto, está bien. En términos, todo lo que apunta, por eso digo, todo lo que apunta a proteger a esos niños y a cualquier niño, y por ejemplo, que no nos centremos solo en los niños trans, como si fuera una sola realidad, ¿ah? A todos los niños que sufren discriminación. Es la misma lógica de la ley anti-bullying, es la misma lógica de la ley de cualquier grupo o persona o niño que se sienta de alguna manera discriminado. En eso, obviamente que tenemos que avanzar y proteger. Pero no, a mí lo que no me gusta es cuando se abusa de ese dolor. ¿Por qué digo que se abusa de dolor? Tiene sentido a niños de 5 años, de manera muy descriptiva, gráfica, explicarle todas las posibilidades de conducta sexual. ¿Y se está haciendo eso? Eso es lo que se está ofertando. Cuando uno mira el libro, ¿te acuerdas cuando conversamos en este mismo programa hace un año atrás, el libro de la Municipalidad de Santiago, decía, tiene que tener acceso a un niño. Pero eso no cuya era para sexualidad niños de 5 años, cuya eso era para sexualidad adolescentes. Era a partir de sexto básico, me parece. Era para niños de 13, 14 años. Sí, entiendo. era a partir del séptimo, sexto básico, por ahí. Era decirle, y ahora lo que se pretende con esta ley es bajar ese nivel hasta la primera edad. Entonces, ¿tiene sentido? Yo creo que no. Yo creo que no tiene sentido. ¿Quién tiene el rol preferente respecto de la educación en general y en este caso de la educación sexual? Son los padres. Y el rol del Estado obviamente que tiene que existir, pero tiene que existir siempre con respeto al derecho preferente de los padres. Cecilia. Sí, yo voy en la misma línea y complementario con algo que había quedado pensando a propósito de una cosa que dijo la Clarisa. No, avanzar en todo lo que signifique acortar brechas de discriminación a mí me parece que es lo correcto, en forma responsable, con criterio y no pretender reemplazar a padres o tutores. Yo creo que también hay que ampliar el lenguaje. Si creemos que no solamente hay una familia, también están los tutores. ¿Ah? No, a mí me pasa que la legislación incluso internacional se va quedando obsoleta frente a las realidades que como sociedad van siendo tan rápidas y nos cuesta tanto asimilarlas en términos de las discusiones y de la acción. Estaba acordándome a propósito de lo que decía la Clarisa de la Convención de Derechos del Niño, que una parte clarísima dice todo niño tiene derecho a una identidad. Pero fíjate que esa identidad, en el momento en que se aprobó la convención y después cuando los países ratificaron, decían casi relación con una identidad de número, el RUT. ¿Ah? Y va muy relacionado con la nacionalidad. No dice relación con una identidad biológica. Claro. Entonces también se va quedando la legislación internacional y la propia. Era de 1990. Claro, y la propia se va quedando súper obsoleta porque tú dices ya, Convención Internacional de Derechos del Niño y quiero proteger a un niño. Vas a tener miles de interpretaciones que no van en la línea de la identidad biológica, sino que más bien de la identidad numérica. Quiero recordar que hasta el año 2006, que fue que nos tocó armar el sistema de protección de infancia, Chile Crece Contigo, primera infancia, desde los más pequeñitos, no había ninguna condición para que en salas cunas, jardines infantiles, los niños con discapacidad pudieran ser integrados. Y hubo que generar como Estado condiciones para que sí pudieran. Eso significaba habilitar físicamente salas para que los niños pudieran entrar. De modo que esto no es distinto a aquello. Hasta entonces se escondían a los niños con síndrome de Down o a los adultos, porque era algo de lo que no se hablaba. Bueno, las sociedades evolucionan, van reconociendo de a poco su diversidad. ¿Y por qué razón es importante no solo para los niños que lo sufren, sino el entorno? Porque si no lo saben, no lo conocen, no lo van a aceptar y no lo van a respetar. Y por eso creo que cuanto antes empieces a mostrar las diversas realidades que tiene el mundo donde vive,
vas a convertirlos en ciudadanos y ciudadanas mucho más respetuosas de lo distinto. Bien, vamos a cambiar de tema. Hay harto que conversar en este Estado Nacional de mañana de domingo y hay un tema que generó esta semana muchísimo impacto, que tiene que ver con el caso de Nabila Rifo, con la decisión de la Corte Suprema de rebajar la condena a Mauricio Ortega, desestimando el delito de femicidio frustrado. 4 de los 5 ministros de la Corte Suprema consideraron que no se había demostrado la intención o el dolo de asesinar a Nabila Rifo por parte de Mauricio Ortega, y eso generó un impacto bien grande a nivel de ciudadanía y también a nivel de fiscales y otros abogados. Me gustaría conocer su mirada respecto a esta decisión y también a las señales que se entregan, entendiendo que no es la Corte Suprema como objetivo principal la de estar entregando señales a la ciudadanía, pero finalmente sí ocurre. ¿Qué pasa con las mujeres víctimas de violencia que sienten que esto finalmente es una agresión para todas ellas? Gonzalo. No, yo creo que es lamentable como señal política. Ahora cuando uno dice atribuyamos la responsabilidad política, porque estamos todos apuntando a la Corte Suprema. La Corte Suprema falla en derecho, porque es parte y esencial del Estado de Derecho. ¿Tenía alguna posibilidad de fallar distinto? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque donde no se hizo el trabajo de manera correcta fue en el Ministerio Público. Y lo que hace la Corte Suprema no es apuntar al caso específicamente o a los hechos. Lo que apunta es al trabajo del Ministerio Público. Dice, usted, Ministerio Público, llamado a formar este caso, más allá del evidente juicio público que existe y que a la medida que hemos conocido los detalles horrendos de este caso, ¿no es cierto?, lo que a uno le nace es nada más que la solidaridad con la víctima. Lo que le hace la Corte Suprema dice, usted no hizo su trabajo y no me permitió a mí condenar de la manera que debería haber condenado. Eso es el mensaje de fondo de la Corte Suprema. Yo digo, es un mensaje duro, sí, y comprendido, obvio, porque queda fuera de lugar, no queda acogiendo a la víctima. ¿Podía, en función de solidarizar con la víctima, la Corte Suprema ir más allá de lo que en derecho le podía hacer? Yo creo que no. Bueno, porque ahí el cuestionamiento, no hubiera habido voto de minoría. El cuestionamiento hubiera sido obvio. Sí, Clarisa, si aquí, como en todo... Y fue fallado previamente. En juicio hay criterios distintos. Y lo que está apuntando la mayoría de los jueces no es a que no es culpable. No hay ninguna coma que diga que no es culpable. Que era lo que estaba pidiendo la defensa. Claro, ¿no? En ese sentido se ratifica el fondo del fallo y la culpabilidad de este señor en este crimen horrendo. Está ratificado eso, para que no nos equivoquemos. Pero lo que hace es decir, ¿sabe qué? Ministerio Público, usted no hizo bien su pega. Y por eso... porque está hablando del dolo, y está hablando de cómo pudo, de alguna manera, todas las pruebas que apuntaban a ratificar y a comprobar y a darle validez al tema de que hubo intención. Y eso, aunque pueda parecer algo más lejano porque viene del mundo del derecho, es algo que está presente. Y lo que hace la Corte Suprema, en mi juicio, es correcto desde la lógica del Estado de Derecho. Llamarle la atención al Ministerio Público a través de la sentencia. Y lo que sí no puedo dejar de ver es que la señal política es equivocada, porque en un país donde la violencia intrafamiliar y la violencia hacia la mujer es un problema grave, presente, y ya que se ha transformado en algo casi cotidiano, o sea, no hay día en que no esté presente en nuestra realidad, decirle, bueno, había muy poco margen para que la Corte Suprema hiciera lo que hizo, y yo creo que está asumiendo los costos. Lo está asumiendo en términos de que el 90% de las personas no entiende lo que hizo la Corte Suprema y está apuntando como que hubiera de alguna manera tratado de exculpar la culpa. No hace nada de eso. Para aquellos que lean el detalle del fallo, la Corte Suprema no exculpa en nada al responsable y autor de estos hechos. No los culpa en nada. Lo que dice apunta es al Ministerio Público. Pero obvio que en general la opinión pública se forma en función de las señales y por eso digo, buena señal para el Estado de Derecho, mala señal respecto de la política en general, ¿por qué? Y también no ha ayudado mucho la interpretación de expertos y todos que han corrido más a solidarizar con la víctima que a hacer pedagogía y explicar qué falló. Eso quería agregar, Gonzalo, porque algunos, y escuchaba, ¿no?, tras las reacciones decían, bueno, la gente reacciona así por un tema natural, por solidaridad con la víctima, porque es un crimen que generó muchísimo impacto, conmoción, pero hay que leer bien el fallo y entender de qué se trata. Pero cuando uno ve que destacados abogados penalistas consideran que la Corte Suprema fue más allá de sus atribuciones, que hizo una mala interpretación respecto a la intencionalidad del victimario,
¿Cómo se entiende entonces? No es solamente una cosa de sentido común, parece que también hay argumentos jurídicos para cuestionar esa decisión de la Corte Suprema. Así es. Yo creo que hay dos dimensiones para abordarla. Y me voy a agarrar de algo que dijo Gonzalo. Y eso es bueno para que lo entendamos. El sistema judicial aplica el derecho. No necesariamente hace justicia en el sentido de que la sociedad entienda que el resultado es justo dada la magnitud del daño causado. Por lo tanto, ahí a veces uno aplica el derecho porque la legislación es, uno podría decir, no lo suficientemente justa para reparar un daño causado. La mejor ejemplo, y voy a volver a lo de Návila Rifo, es lo que ha ocurrido con los delitos de cohecho, colusión, en que todo el mundo pide, frente a las cosas que han ocurrido, pide sanciones grandes. Resulta que la legislación va a demostrar que no va a haber una sanción equivalente al daño económico que se causó. Bueno, trasladado a esto, uno podría decir, hay una primera interrogante, porque el argumento que se da es que no se pudo probar la intencionalidad de matar y por lo tanto se rebaja la calificación de femicidio frustrado a lesiones graves, gravísimas, que desde el punto de vista de la sanción es una sanción en años menor que la de un homicidio. Cabe la legítima pregunta de si la legislación recoge realmente el daño causado cuando uno, más allá de si tengo o no intención de matar, quiere mutilar a alguien y lo deja en las palabras de Návila Rifo: yo me siento muerta en vida. Entonces uno cabe preguntarse si las legislaciones, dado el fenómeno de la violencia intrafamiliar, que es poder, una vez más volvemos, es el uso abusivo del poder, por lo tanto, la voy a castigar de por vida, le voy a arrancar los ojos. No la mato, pero digo, esa es una interpretación. La primera pregunta es, dado este uso del poder sobre las mujeres, si no habría que tener sanciones mucho más severas para todas las formas de agresión. ¿A ti te parece que hay que hacer un cuestionamiento a la ley actual? Preguntarse hoy día, pero esa es una parte que creo que es justa planteársela. ¿Qué significa hoy día mutilar? En este caso, yo, como digo, me quedo con las palabras de Návila, soy una muerte en vida. Y se está hablando de homicidio, de femicidio. Pero hay también la segunda lectura. Si efectivamente, ¿cómo se llega a la conclusión de si hay o no evidencia de que hubo intento de femicidio frustrado? Porque hay un juez que dice que para él hay evidencia suficiente de que se actuó con ese propósito. Milton Juica, que fue el de minoría. ¿Cuál es el argumento que da la Corte Suprema? Que como el hechor, el agresor, volvió después que la golpeó con bloques de cemento en la cabeza, la tuvo en riesgo de vital. Es decir, no morir fue, yo diría, casi accidental. Lo más probable es que un poco más y se muere, si se hubiera quedado más tiempo sin atención. El hecho de que él vuelva después habría demostrado de que él no tenía la intención de matarla, sino de mutilarla. Y resulta que si uno ve, está lleno de evidencias de agresores que han mutilado y ultrajado a las personas que primero mataron. Hasta ese argumento es frágil y débil en la Corte Suprema. Aquí caben las dos interpretaciones. A diferencia tuya, hay una discusión sobre si hay o no evidencia, y yo creo que es la forma en que se cometió el delito, no soy experta, más allá de que la persona no estaba, probablemente él ahora va a decir que nunca tuvo intención de matarla, pero el nivel de violencia con que actuó, es difícil imaginar que el desenlace no sea un homicidio. Y en este caso, femicidio. Cecilia, ¿tú ves que hay un problema con la ley, que hay un problema con la interpretación, con el trabajo investigativo? Sí, a mí me parece cuestionable en términos de, finalmente, la sentencia final de la Corte Suprema desde el origen en Aysén. Es curioso la separación de delitos que se hace. En Aysén, en la Corte de Aysén, cuando se separa la primera parte, cuando Návila efectivamente... Mauricio Ortega sale de su casa esperando cuando ya se han ido las visitas, sale detrás de ella, agarra bloques de cemento, le parte el cráneo con fractura de cráneo y ella queda agonizando, tal como lo dice el informe del Servicio de Asistencia Médica que llega, que ella, si no hubiese tenido la asistencia médica, efectivamente habría fallecido en la calle. Y eso
la Corte en Aysén lo determina como femicidio frustrado. Y luego separa el tipo penal al volver Mauricio Ortega a la escena donde deja abandonada a Nabila y produce el hecho de mutilación, vale decir, sacar sus ojos, y eso le determina lesiones graves, gravísimas. A mí eso ya me pareció curioso desde el abordaje del proceso penal. Lo encontré raro. Y cuando pide la defensa de Mauricio Ortega nulidad del juicio, justamente señalando que existían faltas no de pruebas, sino que falta de conexión de veracidad entre las pruebas presentadas y finalmente lo señalado por el Ministerio Público, nulidad del juicio, la Corte procede a anular la parte que justamente como tipo penal era más agraviante para el agresor, como el femicidio frustrado. Vale decir que tenía más pena que la lesión grave, gravísima. Claro. Entonces ahí tú dices, ¿cuál es entonces el argumento para eliminar el tipo penal mayor y dejar el que era más favorable al victimario? Y uno ve el voto de mayoría, dices que no se pudo comprobar el dolo real. Y tú dices, si existen todos los antecedentes médicos que señalan que si no hubiese existido una asistencia médica, Nabila ya habría fallecido, entonces que no entendieron nada. Cuando uno se va al voto de minoría, que es de Milton Juica, a él le basta con el dolo eventual, que va incluso, que es un poco más reforzar el criterio, lo que estamos conversando acá. O sea, desde el minuto en que se concurre detrás de Nabila, se le fractura el cráneo y se vuelve a mutilarla, que uno podría decir que... un agravante. Claro, justamente que el agravante, que es alevosía, etcétera, no termina siendo finalmente lo que termina beneficiando al victimario. Claro, Milton Juica dice no es necesario que dice se dolo quede eventual hasta la muerte, sino que lesiones para provocarle justamente, la muerte. Y eso es lo que le llama el dolo eventual. No existe el dolo real, el dolo eventual. Y vale decir lo que podría haberse tomado como un agravante por haberlo hecho con alevosía y con mayor intencionalidad, termina siendo finalmente el tipo penal que beneficia en términos de la rebaja de condena al agresor. Eso por la parte judicial. A mí me deja con un sabor tremendamente amargo, pero me confirma algo que yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para avanzar en materia de lo que es la violencia en contra de la mujer. La ley de femicidio se aprobó hace 7 años atrás. Después de una cruzada de montones de parlamentarios, yo le reconozco, yo era subsecretaria del CERNAM, un tremendo trabajo a la diputada en ese minuto María Antonieta Sá, que era las primeras que levantó justamente el poder avanzar en una tipificación especial para la mujer. Y se dio una discusión muy dura de por qué la mujer tenía que tener un tipo penal distinto al hombre. Por una cosa muy sencilla, lo dijo Clarisa, acá hay una relación de abuso de poder, no de colisión de impulsos. No es un tema de impulso, que de repente se te juntaron todas las hormonas y se te dio por agredir a la mujer. Veíamos también con la misma Clarisa hoy día cómo en la tercera viene un tema que yo celebro, yo no lo conocía, del Ministerio de Salud, de esta gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Cómo se toma justamente las agresiones a las mujeres como un tratamiento en un plan piloto parecido a una epidemiología, vale decir, sabido el caso, en la asistencia pública, no aparece en la asistencia privada, tiene que ser informado a la Seremía de Salud para ir viendo dónde hay brotes eventuales de femicidio. Eso se está dando hoy día. Y que ya arroja ciertas cifras que 9.000 llamativas. Dice, escandalosa. Cada año cerca de 24.000 mujeres asisten a centros de salud por motivos de agresiones, ya sea al interior del hogar y 9.000 de intrafamiliar. Y exacto, casi 9.000 confesaron que fueron agredidas por alguien de su entorno familiar. Y ahí viene el detalle, casi 200 por armas blancas, elementos contundentes, etcétera. Entonces, yo aquí llego, todavía tenemos, a pesar de que hay avances, no son suficientes y estas señales van en contra justamente de quienes, yo diría culturalmente, socialmente y por convicción, dan la lucha todos los días, que tenemos un germen cultural muy fuerte, que es una cultura heteropatriarcal. Y esa es la verdad. Y bajo ese concepto también entienden lo otro, lo que estábamos conversando anteriormente. Mientras se mantenga en nuestro país una cultura heteropatriarcal, este tipo de temas siempre van a tener una mirada con justificación. Y yo creo que eso no corresponde. Clarisa y Gonzalo, sí, breve para ir cerrando. Muy breve. Solo decir de que aquí es importante la señal política, por eso no nos hagamos eco ni exculpemos a aquellos que no hicieron su trabajo. Porque aquí, como bien, incluso el voto de minoría lo que reconoce, al decir a mí me basta el dolo eventual, es de que el dolo real no lo ve. Y en el fondo, y es lo que se le exige, lo que le exige la ley. Entonces, aquí el trabajo que se hizo respecto de las pruebas, porque claro, hoy día nosotros vamos leyendo el expediente y lo leemos desde la lógica de los hechos. Y aquí, de nuevo, la Corte Suprema no tiene ninguna duda respecto del autor, ninguna.
Ninguna. No los culpa ni en una coma. Pero dice, como no se hizo el trabajo correcto para probar el dolo real, yo no puedo condenar o ratificar la condena. Clarisa. Yo enfatizaría más con lo que empecé y agregaría otra cosa, en el sentido de que, dadas las características de este tipo de violencia, de homicidio, que se la califica como femicidio, que fue una pelea política que se dio, como muy bien señalaba Cecilia, tiene una característica especial. Yo creo que la propia legislación habría que revisarla para homologar los distintos fenómenos de violencia que tienen iguales o peores daños que, que la propia causal de muerte. Y yo agregaría algo más. Que aborda la violencia en el pololeo, que yo creo que es algo fundamental. Yo agregaría algo más y que va a tener que ver también con nuestra segunda parte, y me anticipo. Y eso es porque, como me dijiste que era la última en hablar, no van a poder replicar. Es que hemos reivindicado, y tú has reivindicado mucho, el rol de la familia. Sí. Todas estas agresiones, violencia, violaciones, discriminaciones, nacen al interior de las familias, básicamente heterosexuales, donde más las encuentras, y por lo tanto tenemos un grave problema con el tipo de sociedad y de familia que estamos construyendo, por lo que esta propuesta que hace el candidato Piñera de cambiar el Ministerio de Desarrollo Social por el de Familia y Desarrollo Social, a mí me parece incomprensible. Ya, vamos a seguir conversando y se adelantaba ahí Clarisa a lo que va a ser nuestro próximo bloque, donde vamos a estar conversando con la actual directora del Sename, Solange Huerta. Vamos rápidamente a una pausa, regresamos de inmediato con más en Estado Nacional. Bien, ya estamos de regreso, seguimos en Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la directora del Sename, Solange Huerta. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. No, gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad. Bueno, en una semana donde hemos ido conociendo más información respecto a la situación de los niños en el Sename, a raíz de un estudio que entregó el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se realizó entre los meses de enero y abril de 2017, que consideró al 83% de los centros, 171, de la Red Nacional del Sename. Se entrevistó a 405 niños de 8 a 17 años y se ejecutó una encuesta autoaplicada a 1.076 funcionarios de los centros de reparación especializada de la Administración Directa, los CREAD, y de convenios organismos colaboradores Senames, que son OCAS. En este estudio, en esta encuesta que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se da una serie de resultados que nuevamente han impactado muchísimo. Por ejemplo, de los 405 niños y niñas entrevistados, denunciaron distintas vulneraciones 197. Dentro de ellos, 1 de cada 3 entrevistados denunció descuido negligente, 1 de cada 5 denunció maltrato físico, que incluye apremios ilegítimos, torturas, agresiones, 1 de cada 7 entrevistados denunció maltrato mental o psicológico y 1 de cada 15 denunció abuso o explotación sexual. Considerando estos datos, más toda la información que hemos ido conociendo, directora, ¿podemos seguir diciendo que no hay violación sistemática a los derechos humanos de estos niños? A ver, nosotros el año pasado, cuando asumimos la dirección del Servicio Nacional de Menores, lo asumimos también en una situación de crisis. Fue posterior a de hecho, hoy día cumplo exactamente 365 días. Un año exacto. Un año exacto, hoy día 16 de julio. Y en esa oportunidad, lo que me correspondió hacer en un primer momento fue hacer también un levantamiento de información, hacer un diagnóstico y de ahí partir en términos de definir las líneas de acción urgentes, de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo. Y lo importante en esto, tal como lo ha indicado también ahora el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es señalar lo siguiente, y que esto efectivamente es así. ¿Cómo nos quedamos atrás y nos dejamos como país en general, nos quedamos atrás en comparación a nuestro nivel y estado de desarrollo? Lo que deberíamos entregar hoy, efectivamente, a los niños que han sido vulnerados en sus derechos y que por esa razón están bajo sujeto de protección del Servicio Nacional de Menores, y yo lo digo así, de la institucionalidad completa, porque siempre el foco o la crítica, la mirada, y que a mí me parece que ahí también se oculta, es el Servicio Nacional de Menores. Y es estos niños están sujetos y son responsabilidad de la institucionalidad
en su conjunto y respecto de los diversos derechos que deben ser asegurados por los diversos ministerios o servicios en relación a la atención que deben, sí, y esa es la que deben recibir. Que vamos a estar conversando, pero yo le hacía una pregunta bien puntual porque ha sido uno de los hechos que se ha cuestionado a raíz del informe de la Comisión Investigadora Sename 2 en la Cámara de Diputados, cuando hay diputados como René Zafirio que han estado trabajando directamente en el tema, que dicen que aquí hay violación sistemática de los derechos humanos. Y hemos escuchado, estuvimos con el propio ministro Izaguirre en Estado Nacional el domingo pasado, escuchamos al ministro de Justicia Jaime Campos, que dicen que no, pero por los efectos que esto podría significar en términos de demandas o la necesidad de reparación a las víctimas. Para usted, considerando todos los antecedentes, toda la información que usted misma maneja, ¿hay o no hay violación a los derechos humanos en estos casos? Yo estaba escuchando un poco antes la conversación que se estaba teniendo y me voy a tomar de un punto que se dijo y también desde mi mirada como exfiscal, como abogado. En un Estado de Derecho eso tiene que ser determinado por los tribunales de justicia. ¿Sí? Casos específicos y puntuales de violaciones, por ejemplo, o vulneraciones, tienen que ser sancionados, tienen que ser efectivamente reparados, pero una definición en términos de violación sistemática tiene una connotación en un Estado de Derecho que significaría que las instituciones no funcionan, en lo absoluto. ¿Sí? Y esa es la mirada desde por ejemplo, hay que denunciar, hay que investigar, hay que sancionar y hay que determinar si existen efectivamente funcionarios públicos, en ese caso, o personas privadas que han vulnerado derechos de los niños. En términos generales uno puede decir vulneraciones, o sea, las evidencias están. Las evidencias están en el sentido de indicar hay niños que efectivamente han hecho denuncias respecto de situación de maltrato o abuso. ¿Cierto? Y en esos casos lo que hace el servicio, y en este caso sí tengo la mirada desde lo que nos corresponde y nos compete, es hacer las denuncias respectivas para que efectivamente los tribunales, la Fiscalía investigue y los tribunales determinen bajo también los principios de un Estado de Derecho, ¿cierto? Con todas las garantías, las plenas garantías respecto a aquellas personas que puedan ser sancionadas, denunciadas, para que se les sancione, si eso es efectivo. Si eso lo comete un agente del Estado y efectivamente a través de una sentencia se determina que fue un agente del Estado el que cometió delitos o acciones que puedan ser constitutivas de maltrato, eso en estricto rigor efectivamente genera una vulneración en términos de los derechos. Ahora, eso es diverso o es distinto cuando se habla de una violación sistemática en lo que uno entiende como violación sistemática. Por eso yo hago el punto y digo, miren, tenemos una serie de evidencias respecto a situaciones, por ejemplo, de negligencia. Cuando uno dice negligencia, ¿cierto? Debimos haber hecho más como Estado. Nos quedamos atrás. Eso habla de situaciones de negligencia respecto, por ejemplo, a asegurar el acceso de salud. Claro, y ahí usted menciona, dice, en caso de que eso se comprobase, significaría que las instituciones no funcionaron. ¿A su juicio, las instituciones han funcionado, viendo todo lo que ha sucedido? Lo que nosotros hemos estado indicando también es que el Servicio Nacional de Menores, en cuanto a institucionalidad a cargo de esto, es un servicio que tiene desde su creación en el año 1979, ¿cierto?, una estructura orgánica que no da cuenta de las necesidades conforme a lo que hoy se le debe exigir a una institución que está a cargo de uno de los temas más importantes del país. O sea, en términos concretos, lo que uno espera es una institucionalidad robusta, ¿cierto?, que dé cuenta de la relevancia del tema del que se tiene que hacer cargo. Y en eso, en mi concepto, existe bastante coincidencia, ¿cierto?, en términos que mantener, por ejemplo, diversas situaciones dentro del Servicio Nacional de Menores tampoco ayuda a este clarificar, ¿cierto?, a este accionar, a la especialización que se requiere en términos de intervención. Pero la mirada que yo quiero transmitir en esto, y a propósito de todo lo que hemos escuchado y también de lo que usted indicaba, es que no basta quedarse en los síntomas, porque esto dice relación con los síntomas o el resultado de problemas estructurales y de base de los cuales como país nos tenemos que hacer cargo. Y ahí, en esa mirada, cuáles son los temas de base, y me voy a concentrar en el sistema residencial, ¿cierto? Acá se dice, mire, hay situaciones de maltrato, ¿sí? Ese es el resultado de una situación. La pregunta es, ¿por qué? Porque nos tenemos que hacer cargo, ¿cierto?, de cuáles son las situaciones que generan las situaciones de maltrato. Ya, uno dice, mira, el tema de la especialización del servicio, pero también, y esa es la mirada más de fondo, el sistema residencial que hoy existe, el tipo de residencias que se tiene, para decirlo en castellano, el tipo de hogar
que se tiene el día de hoy no responde a las necesidades y nosotros estamos preocupados efectivamente de que no se vulnere ningún derecho de los niños, derechos humanos en sentido amplio o derechos sociales, en términos de acceso adecuado a la educación, acceso adecuado a la salud. Y lo voy a decir así como en términos de ejemplo. Si nosotros seguimos teniendo residencias masivas, es decir, donde tenemos una atención a niños, donde tenemos 50 niños o 70 niños, eso, la experiencia internacional y la evidencia nos indica que es mucho más probable que se produzcan situaciones de vulneración, toda vez que tenemos un grupo grande donde el niño va perdiendo la individualidad. Sí, y ahí los datos internacionales son 20 niños por casa, ¿no? Por residencia. Hay distintos estudios, hay distintos estándares y de hecho en ese trabajo, desde el año pasado, conocimos la experiencia y en lo que estaba trabajando ya hacía casi un año, el año pasado, en el levantamiento de la experiencia internacional, la evidencia y los estándares por parte de una de las fundaciones que tiene residencias, que es el Hogar de Cristo. Conocimos esa experiencia en términos de los estándares y el levantamiento que ellos estaban haciendo, porque también lo que se le exige al país en términos de cumplimiento es conforme a las posibilidades y facultades que tiene, ¿cierto? Hay distintos estándares entonces en un país europeo o uno como, y por lo tanto el estándar adecuado, técnico, debe ser conforme a Chile. Se estaba haciendo ese levantamiento y efectivamente nosotros a partir de eso también generamos un trabajo interno, revisemos todo nuestro sistema y esas son las cuestiones de fondo, porque si no nos vamos a seguir siempre quedándonos en el síntoma, en el resultado, en lo evidente, cuando el tema profundo tiene que ver con cómo modificamos completamente el sistema. Vamos a profundizar en eso, tenemos tiempo todavía, pero me parece que es relevante el tema de las responsabilidades, porque una cosa es decir, bueno, hay cambios, en qué nos vamos a fijar para esos cambios, pero otra cosa es no asumir las responsabilidades de quienes no hicieron esos cambios en el momento en que tenían todas las atribuciones para poder forzarlo. Estoy hablando de los ministros de Justicia que pasaron, de los directores de Sename que pasaron por allí. ¿Usted cree o no que efectivamente los partidos políticos tomaron el servicio y otros como botines, que es una de las acusaciones que también ha hecho René Zaffirio, ¿no? Decir aquí lo que se preocuparon es de repartir cargos de acuerdo a las conveniencias políticas y no de poner a las personas más preparadas a asumir ese tremendo desafío? Andrea, con todo respeto, digamos, yo soy directora del Servicio Nacional de Menores. Ese es un cargo de naturaleza técnica y de especialidad. Mi cargo no es de opinóloga, y lo digo con todo respeto y con lo que eso significa, porque yo puedo dar cuenta de cómo me he sacado la mugre en este año para hacer que las cuestiones cambien, y lo he dicho así. Se necesitan cambios profundos, pero los niños no pueden seguir esperando. Es deber de todos ponernos a trabajar para que esta situación cambie y se modifique. Yo no me voy a hacer cargo de lo que no hicieron otros. Bueno, lo que yo puedo pregunta entonces. En el año que usted lleva al interior del Servicio Nacional de Menores, ¿ha visto gente que haya sido instalada desde los partidos políticos sin tener los conocimientos o la experiencia para estar en esos cargos? Se lo voy a responder con una acción concreta. Nosotros ahora pertenecemos al sistema de alta dirección pública desde octubre del año 2016. El que entra en vigencia ahora, en el mes de abril ya entró en vigencia. Los cargos y los cambios de directores regionales, aunque no estaba activo el sistema de alta dirección pública, a través de un convenio con Servicio Civil, lo que yo les pedí es, por favor, los cargos, y de hecho los 2 cargos de directores regionales que yo he cambiado ha sido a través del sistema de alta dirección pública que asegure transparencia. En segundo lugar, lo que yo hice fue decir, cualquier fundación o cualquier persona que tenga intereses y se quiera reunir con la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, lo hace por lobby. ¿Sí? Y eso fue definido desde que yo... Por la ley. Claro. Lo define la ley, pero adicional... Registro. Con registro, para que quien quiera conversar con la directora, quien quiera saber con quién me he reunido, pueda acceder a esa información. Y en segundo lugar, ampliar, y eso sí es una cuestión de mi gestión, ampliar los sujetos de la ley del lobby de mi servicio respecto de todos los directores de las unidades técnicas que tiene el servicio. Porque a mí me parece que a propósito de esto, de asegurar transparencia, de asegurar probidad, efectivamente existen herramientas que tienden a eso, digamos, que en los servicios públicos estén los mejores, es decir, aquellos que tienen las competencias y las capacidades técnicas para asumir las funciones, y a mí me parece que efectivamente la función pública
parte de esa base y por lo tanto se lo respondo desde mi experiencia. Para mí es tremendamente importante que en el servicio público estemos aquellos que efectivamente tenemos vocación por lo público y eso tiene trascendencia, ¿sí? Uno no está en un cargo como este para que la gente lo aplauda. Uno está en un cargo como este porque yo estoy convencida y estoy segura que podemos hacerlo mejor como país y que es nuestro deber. Y en eso me he juntado con agentes del mundo público, de diversos partidos políticos, del mundo privado, de la academia, con UNICEF, etcétera. He hecho un recorrido durante este año en términos de decir, miren, esto es lo que necesitamos hacer en términos de modificaciones estructurales al sistema. Y adicionalmente también he dicho, mi compromiso es total transparencia, probidad, respecto de todas las acciones que le competen a una jefa de servicio, que es lo mío, digamos, y trabajar arduamente, incansablemente, y no es para victimizarse, sino que porque a veces tampoco se sabe, digamos, que, por ejemplo, cuando entro el 16 de julio del año 2016, como directora del servicio, trabajé 2 meses sin descanso fines de semana, y a veces hasta largas horas en la madrugada, porque, por ejemplo, y también era una convicción la necesidad de entregar una información precisa respecto de los niños que habían fallecido en 11 años, 6 meses, que fue la información que se entregó en enero de 2005 al 30 de junio del año 2016, era una necesidad país. Y era una necesidad en términos del reconocimiento que teníamos que hacer. Y si eso significa sacrificios, bueno, los funcionarios públicos sabemos que eso es parte de lo que se nos pide y se nos exige. Cecilia Pérez. Sí, directora, buenos días. No me cabe duda con todo lo que usted ha manifestado de sus intenciones y todo, pero sí sigo teniendo... No me queda clara la respuesta a la pregunta que hacía Andrea. ¿En qué sentido? Si usted quiere sacar a los opinólogos, saquemos a los opinólogos, saquemos a los políticos en términos de la pregunta directa que hacía Andrea con respecto a los profesionales o funcionarios del Sename, y me voy a quedar con las declaraciones de una dirigente, Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename. Y ella ha sido categórica en señalar que el Servicio Nacional de Menores, uno de los problemas que tiene síntomas, como usted le dice, es justamente que se ha ido llenando de, comillas, operadores políticos, particularmente de un partido, de la Democracia Cristiana. Y eso no ha permitido capacitación, profesionalización, especialización que los niños más vulnerables de nuestro país necesitan. Mi pregunta es, en este año que usted lleva de directora, ¿ha podido despedir a los operadores políticos o ha tenido que seguir adelante con lo que se encontró? Bueno, usted está hablando de una dirigente gremial del servicio. Sí, bueno, no opinólogo. Que tiene roles distintos, digamos, a lo que tiene una directora. Yo puedo respetar y mirar las opiniones que ella tiene. Pero que representa a los funcionarios del Sename. Es desde su rol, ¿cierto?, de dirigente gremial. Y lo que yo puedo indicar como directora del servicio, que lo que yo he hecho es generar en el servicio condiciones para que efectivamente exista transparencia en la selección de los cargos que se han ido llenando. Y en mi experiencia, si usted me lo pregunta, en mi experiencia, ¿usted ha visto operadores políticos en el Sename? Yo no he visto. Yo no he visto. Y efectivamente, dentro de la administración pública existen formas para separar a la gente de las funciones, tanto como en lo privado, ¿cierto? Y en ese contexto también, respecto, por ejemplo, gente que tenía excesivas licencias médicas, lo que uno hace es hacer valer la ley en términos de separar personas, que fue lo que me correspondió hacer a finales del año pasado, por excesivas licencias médicas, que son situaciones objetivas, y también separar en este periodo a funcionarios, particularmente directivos de centro, por una mala evaluación técnica de la gestión que estaban realizando. Y cuando uno hace y toma esa decisión, tiene los antecedentes para decirle a la Contraloría, mire, esto no es arbitrario. No es porque la persona me caiga mal, no es porque la persona tenga uno u otro color político, no, es porque la evaluación técnica que yo he hecho de su trabajo es deficiente y por lo tanto dentro de los roles de una jefe de servicio está tomar también ese tipo de decisiones. Separar a aquellas personas que conforme a antecedentes objetivos no dan el ancho en términos de las calificaciones que deben tener para el ejercicio de un rol tan relevante como ser director de un centro, por ejemplo. Gonzalo. Sí, sabe, directora, es verdad, a usted le toca hacerse cargo de una institución que hoy día es sinónimo de corrupción, muerte, vulneración de derechos. No debe ser fácil. ¿Ah? Y usted lleva solo un año aquí, y es verdad. Y usted dice, asumo en medio de una crisis. ¿Ah?
en medio de la crisis que saca la directora anterior, producto ¿qué? De la muerte de una niña que había sido entregada al Estado para garantizarle sus derechos de mejor manera de lo que lo podía hacer su familia. Y resulta que el Estado lo que hace es devolver a esa niña muerta. Y eso está bajo investigación por la presunta responsabilidad. Entonces, yo entiendo que como directora usted tiene una gran responsabilidad en los cambios, ¿ah? y que debiéramos orientar gran parte, y así espero que sea, de la conversación hacia lo que viene, hacia cómo dejamos atrás esto. Pero no nos ayuda mucho cuando pareciera que su rol tiene más que ver con negar toda responsabilidad que con asumir hechos que son evidentes. ¿Ah? Evidentes. O sea, cuando ya desde la asociación gremial se habla de operadores políticos, desde afuera se habla de operadores políticos, un exdemócrata cristiano habla de operadores políticos de su propio partido, y usted me dice que en un año no ha sacado a nadie, ¿qué duda es la que queda? Y que usted ha decidido llevar adelante lo que hay, sin meter ruido, sin mojarse las manos. Y entonces uno dice, bueno, lo mismo, la pregunta concreta, 1.300 muertes en estos años, lo investigó usted misma. No vamos a dudar sobre ese número. La cantidad de vulneraciones que existen en los hogares del Sename. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado cuando de repente lo que hace sencillamente es cerrar la puerta en ese hogar y olvidarse de lo que pasa ahí en la noche? Porque lo que está haciendo ahí, esos fríos números, es reflejar el abandono de esos niños. Abandono de esos niños que estaban en el Sename específicamente para corregir eso, el abandono y vulnerabilidad. Y resulta que hay muchos que cierran la puerta y se olvidan de lo que pasa dentro de esos hogares. Y cuando se les pregunta a esos mismos niños, hablan de todo tipo de vulneración a sus derechos. Entonces, que vamos a caer en el tecnicismo o apegarnos a la ley en el término de decir de que, y usted en eso está lo correcto, es decir, ¿es una política de Estado la vulneración de derechos? No, nadie lo dice así. Pero tolerar que esa vulneración de derechos exista durante tanto tiempo sí le da responsabilidad al Estado respecto de esos niños. Absolutamente. ¿Ah? En términos de que su rol no es solo cerrar la puerta y que ellos vean lo que hacen en la noche. Su rol es tratar de velar por corregir las garantías que esos niños han visto vulneradas muchas veces de manera horrible a través de la comisión de delitos de distintos grados, pero de distintos grados. O sea, desde lo más duro hasta niños que en realidad sus padres no pueden, por incapacidad económica, sostenerlos. Y también van a parar al Sename. Entonces tenemos toda esa realidad mezclada ahí en el Sename y resulta que el Estado dice, mire, yo cumplo con cerrar la puerta. Yo no he escuchado a nadie del Estado y yo como directora del Servicio Nacional de Menores que diga, cierro la puerta y me olvido. Y créanme que este ha sido un año tremendamente difícil y ahí también pero hay... que le informe lo que contradice sus palabras. Si no es mi opinión. A ver... No es la opinología. Es el informe internacional el que contradice sus palabras respecto de la realidad de lo que ocurre en los hogares del Senado. A ver, primero para aclarar el tema, y yo creo que también esto en términos ciudadanos debe aclararse. En los 11 años y medio, que fue, y de verdad lo digo, porque es necesario decir esto. Ya lo dije en algún minuto, pero creo que hay que reiterarlo. Es el trabajo, la pega más dura que me ha tocado hacer en mis 27 años de ejercicio profesional. Y yo vengo de una carrera de fiscal de 15 años, donde hay mucho trabajo muy duro y muy tremendo. Esto fue lo más tremendo, de verdad, desde dar a conocer al país, y yo digo así, no son cifras, son nombres, son historias, son niños que están detrás de ahí. Son 210, ¿sí? Y también creo que es importante indicarlo porque también 210 niños en el sistema residencial, que son los que están a cargo del Estado, porque la gran mayoría de los otros niños estaban a cargo de sus familias, ¿sí? Y en ese número, y que a mí, de verdad, insisto, esto no se trata de un tema de número, se trata de, así fuese uno, si hay responsabilidad del Estado, así fuese uno. Y por eso, como mujer de derecho, espero, de verdad espero, porque los niños merecen eso, que en un Estado de Derecho las instituciones puedan decir de esos 210 cuántas muertes eran evitables, cuántas muertes son por una acción culposa o incluso dolosa, si es que la hay, de un agente del Estado o de un privado que estaba en la custodia del niño por delegación del Estado. Pero el Estado no deja de tener su responsabilidad en eso. Y de verdad espero eso, los 210, porque resulta que también en esa
cifra que se entregó, habían 215 personas adultas, de las cuales 214 tenían discapacidad severa, es decir, gente postrada que habría muerto también estando en su propio domicilio. ¿Por qué no estaban en un domicilio? Porque son personas que fueron abandonadas, algunos desde niños, y que el Servicio Nacional de Menores efectivamente se hace cargo porque no había otra institucionalidad que asumiera el rol de darle protección también a los adultos mayores con discapacidad severa. Directora, esos son los casos más extremos que tienen que ver ya con la muerte, o sea, con la muerte de los niños. Pero lo que hace el informe es decirle que un niño que está en el Sename está sujeto a distintos grados de vulneración de sus derechos. ¿Ah? Estamos hablando ahí de que en el fondo no es un lugar seguro. Y, por eso yo partí también diciendo esto, y esto también tiene que ver con la discusión de fondo que se tiene que dar. Porque para que nosotros podamos asegurar como Estado, como país, que nunca más van a haber ningún tipo de vulneración, porque cuando decimos ningún tipo de vulneración estamos diciendo hasta asegurémosles el acceso a Internet a los niños dentro de las residencias, por ejemplo, que es uno de... Que debería ser. Cierto, debería ser. Entonces, desde esa mirada... Su problema no es la falta de Internet, su problema es de que no pueden dormir tranquilos. Su problema es de que pueden ser violentados en cualquier momento. Su problema son de derechos mucho más básicos. Estando de acuerdo en que ojalá tuvieran derecho a Internet, ojalá estuvieran asistiendo a los colegios regularmente, ojalá tuvieran acceso a la salud también. Pero aquí estamos hablando de los derechos más básicos de todos, lo que tienen que ver con su propia integridad. Derecho a la vida. Sí, eso precisamente, eso es lo que hemos indicado. Respecto de eso y respecto al derecho a la vida, que es el derecho más importante, y el derecho a la salud, es cómo aseguramos eso, ¿cierto? Y que se determine, y de verdad que es necesario que se determine, porque los niños se merecen que eso se determine cuánto, y el país se lo merece. El país se merece la verdad completa, y no una parcial o una caricatura de lo que esto es, ¿cierto? Porque también en esa historia o en esto, acá se vulneran todos los derechos de todos los niños y en todas las residencias, y en este todo general no se levantan las buenas experiencias que hoy día existen, las buenas residencias, y ahí también la mirada es tremendamente injusta respecto de residencias donde, y las he podido conocer, donde trabajan con una lógica de respeto absoluto respecto del acceso a todos los derechos que uno le debe asegurar a un niño. En proporción, directora, ¿cuántos son esas buenas experiencias en relación al total? La mayoría de las que yo he conocido, de verdad, dicen relación con el cumplimiento cabal de los derechos que le debemos asegurar a los niños. Y estas situaciones que se levantan, por ejemplo, acá se dice 405 niños, de los 7.000 que se encuentran en el sistema residencial, también dan cuenta que mayoritariamente, entonces, la realidad no es la que se ha mostrado en términos de una vulneración, como usted indicó, como lo que se pretende sostener. Lo que se invisibiliza las buenas prácticas, Soledad, lo que invisibiliza las buenas prácticas muchas veces es tratar de ¿qué? De invisibilizar lo que falla. Si nosotros podríamos despejar rápidamente, porque este informe, el informe internacional, salvo que usted me diga, yo no comparto el informe internacional. No es la realidad del Sename. Si usted me dice eso, perfecto. Pero si usted me dice el informe es correcto y describe la realidad del Sename, la urgencia... de Derechos Humanos dice que ese es internacional. ¿Del Instituto de Derechos Humanos? Ese informe, si nosotros lo despejamos como realidad, es decir, si esa es la realidad correcta del Sename, tenemos ahí que hincar el diente y habrá tiempo para las buenas prácticas y lamentablemente para todos los buenos funcionarios, que debe haber miles de buenos funcionarios del Sename, se ven manchados por este tipo de situaciones. Es un informe parcial en todo caso. En agosto se va a conocer el informe completo. Bueno, Clarisa. Sí, yo ¿cómo está, directora? Primero, agradecer la pasión con la que se expresa Solange Huerta, porque más allá de las consideraciones de cómo se eligen los directores y de toda esta acusación que ha habido del uso como botín, está claro que hay que tener la pasión que Solange nos acaba de mostrar aquí para atreverse a enfrentar uno de los dramas más fuertes que se han vivido en los últimos públicos, digo. Así que con esa convicción es la única manera en que uno lo puede resolver. Y porque entendemos que se hace cargo en un momento, como dice, de crisis en que esto estalla, yo quisiera recordarles, porque aquí, por pecado de omisión, muchos. Y cuando digo pecado de omisión, con información. La evidencia que hoy muestra el instituto, el estudio, que todavía no es el final, del Instituto de Derechos Humanos, que por lo demás yo creo que es bien encomiable que el instituto esté... hay que aplaudirnos de que tengamos una institución que es capaz de
tomar este tema, que era uno de los temas también rezagados. Pero resulta que este mismo estudio fue hecho el año 2013, en un convenio que hubo entre UNICEF y el Poder Judicial. Se conoció como Informe Geldres, que fue denostado, fue desacreditado, fue enmudecido. ¿Y por qué te lo digo? Porque con esa pasión con que tú enrostras a la actual directora, ojalá hubiera sido por aquel entonces el director del Sename, que simplemente no lo dio a conocer, no causó conmoción pública porque no estaba Lisette Villa muerta, porque esto estalla con Lisette Villa cuando aparece. Pero este drama es un drama que además Contraloría General de la República había emitido un informe bastante anterior, el 2015. Las evidencias las teníamos. Las evidencias traspasaron mucho tiempo. Y está bien que hoy día se enjuicie, que se denuncien los casos que se prueban, y a mí me parece que esa es la solución. El punto es cómo se enfrentan los problemas sistemáticos en la materia. Y yo quiero con esto dar un par de antecedentes para escuchar a la directora. Yo creo que efectivamente la nueva ley que ordena el servicio civil no solo hace que en el Sename todos los altos cargos de dirección pasen por alta dirección pública. 1.200 cargos por la nueva ley no van a poder ser removidos durante 10 meses antes y después de los cambios de gobierno, lo que también le va a dar mucha transparencia en general a todo el funcionamiento del sector público. Yo creo que es bueno que reconozcamos que es una legislación que se aprobó en este periodo, antecediendo incluso el problema del Sename. Pero a mí hay una cifra que me inquieta mucho más. Efectivamente, son 7.000 los niños en residencia, pero por las redes del Sename pasan anualmente 200.000 niños en Chile. Desde vulneraciones, desde pobreza o incapacidad a vulneraciones graves de derechos al interior de sus propios hogares. Y terminan, el hecho, en mi opinión, y yo no sé si usted está de acuerdo, así como que hay que hacerse cargo de los problemas del Sename para que funcionen mejor, y entre otras las nuevas instituciones que van a separar a estos niños vulnerados en derechos con los niños infractores de ley, porque además el hecho es que además están juntos. Es que el mayor éxito es que llegue el menor número de niños a las redes. A mí me escandaliza tanto más que las cifras que hemos oído, el que sistemáticamente durante todos estos años tengamos 200.000 niños en Chile que terminan en estas redes. La pregunta es qué hacemos como sociedad para prevenir y evitar. El punto es cómo las políticas públicas se hacen cargo de prevenir esto, porque lo que usted toma es el resultado del fracaso previo. Así es. De hecho, uno de los temas en términos de levantamiento de información que nosotros hemos hecho obedece a esa situación, ¿sí? Uno tendría que declarar como país que cuando un niño, digamos en el lenguaje de hoy, ingresa a una residencia es porque todo lo previo fracasó, todo falló. Y el deber precisamente, y de allí la mirada en términos de la nueva institucionalidad, es el trabajo previo con la familia, porque situaciones de pobreza, por ejemplo, que son las que generan o gatillan la intervención del Estado, no pueden generar en ningún caso que un niño se encuentre en una residencia, sino que tiene que efectivamente trabajarse con la familia. ¿Qué pasa en la actualidad en ese sentido? ¿Se agotan todas las instancias antes de que un niño pase a manos del Sename o no? ¿O puedo complementar eso? Porque yo iba en la misma línea de Clarisa en esta nueva institucionalidad que se está dando al Sename, porque es una institucionalidad que está fatigada. Es del año 78-79, el decreto de ley. Y además mezcla adopción con justicia adolescente y además con protección de derechos. Mi duda cabe, cuando yo creo que hay un consenso en que tiene que haber una separación y de dependencia ministerial distinto, ¿qué pasa, por ejemplo, con los tribunales de familia? ¿Se agota, como dice Andrea, realmente el ver la situación sociofamiliar que viven estos niños? Estoy pensando incluso en lactantes, o se aboca más a institucionalizar una pobreza a través de una red social del Estado que no ha sido capaz de responderle. Es que ahí
tengo que responderte desde dos miradas, digamos. Lo que Por tiene eso que ver con complementar. Claro, lo que tiene que ver con el mundo residencial, es decir, cuando el Estado resuelve a través de un tribunal de familia sustraer a ese niño de esa familia porque ha sufrido vulneraciones graves y lo ingresa al sistema residencial. Lo que yo he visto en términos de resoluciones, porque también me he encargado de mirar y de revisar y también de conversar con muchos jueces de familia, es que esa situación está asociada a vulneraciones severas. Y cuando digo severas, niños que han sido víctimas, por ejemplo, de delito sexual intrafamiliar. ¿Sí? O de violencia física grave intrafamiliar, donde efectivamente en un primer momento el niño es sacado de ese ambiente para efectos de protección y reparación, pero lo que no nos puede pasar, y esa es la mirada 2, es el avance 2, bueno, muy bien, pero ese niño entonces puede tener familia extensa, podrá tener, porque en el sistema residencial los niños tienen que estar el menor tiempo posible, ¿sí? La evidencia internacional te agrega eso. Tutores. Efectivamente, entonces yo puedo hacerlo con familia extensa o puedo hacerlo también en cuidado alternativo distinto, como son las familias de acogida, por ejemplo, que es un programa que es los cuidadores, familias de acogida extensa o externa, que así lo denominamos, en términos de que el niño esté en un sistema residencial el menor tiempo posible. Es decir, uno entiende que en términos de protección hay momentos en que efectivamente es necesario sacar a ese niño porque está en situación de peligro, de riesgo dentro de esa familia. Y esas situaciones se dan. Pero el paso siguiente es muy bien, pero no se nos puede quedar ahí. Y si no logramos encontrar en un breve tiempo una familia extensa, entonces efectivamente el deber y la obligación del Estado es asegurar el principal derecho que tiene el niño, que es a crecer en familia. Porque ese es uno de los derechos fundamentales que tienen los niños, su desarrollo en familia. Y si no es posible a través de una familia extensa, entonces tendrá que ser a través del mecanismo de la adopción, que también son experiencias maravillosas que uno conoce en términos de familias que necesitan niños también y niños que necesitan familias donde ser acogidos. Ese es un mundo y ahí sí efectivamente uno dice, mira, en este momento, de hecho si uno mira el año pasado con la baja en el sistema residencial es aproximadamente 1.000 niños, el año pasado estábamos hablando de algo más de 7.000, hoy estamos hablando de algo más de 6.000. Ese es un mundo, ¿sí? Y el otro tiene que ver con la intervención del Estado a través de los programas ambulatorios, donde el niño se mantiene en familia, pero sin embargo hay una intervención del Estado desde situaciones de vulneración, por ejemplo, cuando se detecta que un niño no está asistiendo al colegio. ¿Ya? Y ahí la intervención es desde el territorio, con programas, por ejemplo, focalizados para asegurar que el niño sí efectivamente vaya al colegio o que reciba sus prestaciones de salud sin sustraerlo sin desde sacarlo sin sacarlo de su familia. Y ese es el número mayor. Entonces la mirada, claro, es en este caso, dado que hoy no existe una intervención administrativa previa que detecte y evite situaciones de vulneración de mayor gravedad, se hace a través de estos programas también del Servicio Nacional de Menores. Por ejemplo, también a través de las oficinas de protección de derechos, que la gente... Oficinas de protección de derechos que en general, que están a nivel comunal, a nivel territorial, que en general la gente no sabe que también son dispositivos del Servicio Nacional de Menores y cuya función es precisamente esa, prevenir y detectar situaciones de vulneración para que no se agraven, es decir, para que no tengamos que llegar al sistema residencial. Y ahí es donde está el mayor número de intervenciones en este ámbito. Lo que nosotros hemos evaluado y hemos visto es que falta, ¿sí? ¿Qué es lo que falta respecto a esto? Si bien el propósito detrás de este tipo de programas y este tipo de intervenciones, normalmente psicosociales, es decir, a través de un psicólogo o a través de un asistente social, que se dan en este contexto de potenciar a la familia, lo que nosotros vemos es que no necesariamente tienen la calidad que uno esperaría en términos de intervención, ¿sí? O la necesaria articulación entre los distintos programas, ya no solo del Sename, sino que también de las otras instituciones, en términos de coordinar desde el Estado la mejor respuesta para ese niño. Lo explico. Se detecta una situación de hacinamiento, ¿sí? Y efectivamente el programa del Servicio Nacional de Menores puede detectar esta situación de hacinamiento en el territorio, pero tenemos que articular además la red en términos de generar condiciones de no hacinamiento que tienen que ver con otros servicios públicos, con el municipio, con vivienda, etc. Esa parte, desde la intervención que tenemos de ver en términos de Estado, de políticas públicas generales, desde nuestra mirada no están suficientemente articuladas. Y entonces uno ve
distintos tipos de intervenciones que pueden obedecer a los mismos objetivos y sobreintervención, en definitiva, de la familia o del niño, y que también es una queja desde la familia, desde una madre. Lo pongo en un ejemplo concreto. Una madre trabajadora, ¿cierto?, donde se le dice, mire, usted tiene que asistir a un programa de prevención focalizada, que es la que tiene que ver con prevenir situaciones para que los niños asistan al colegio, no haya deserción escolar, para que efectivamente vayan al sistema de salud, etcétera. Dice, mire, yo trabajo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. A mí me sale muy difícil ir a un programa, pero si además tengo que ir al hospital, si además tengo que ir al municipio, eso hace que yo tenga que optar entre el trabajo y alguno de la intervención que está haciendo el Estado. Entonces, también desde esa mirada es cómo generamos una mejor articulación desde los programas que tiene el servicio, pero también desde la intervención que hacen otros servicios. Ahora pensando justamente en ese, ¿no?, el desafío gigante que hay por delante, uno podría creer que aquí hay dos problemas grandes, uno tiene que ver con la estructura y otro tiene que ver con los recursos. Y quiero ir al tema de los recursos pensando en este estudio que usted mismo mencionaba al inicio, ¿no? Conversaba esta semana con Pablo Genau del Hogar de Cristo y nos daba cuenta algunos detalles que son bien impresionantes del contraste que existe entre la situación de los centros en nuestro país y lo que pasa en otras partes del mundo con experiencias más exitosas. Donde se dice, por ejemplo, que la residencia modelo debiera tener un máximo de 10 plazas, idealmente en piezas individuales, donde el costo por niño debiera ser de casi 2 millones de pesos. La inversión. Cuando hablamos de sin niños, considerar inversión en infraestructura, todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasa con eso versus la realidad nuestra? ¿Cuánto es actualmente esa inversión? ¿Y qué posibilidades reales hay de avanzar hacia ese objetivo? A ver, primero, y también acá los dos mundos, digamos, y también lo hemos levantado, lo hemos dicho, lo dijimos expresamente ante la comisión investigadora, lo hemos dicho también en la discusión presupuestaria. Cuando uno habla del sistema residencial, y por eso yo digo, no basta ver el resultado, los síntomas, sino que es necesario ir al tema de fondo, lo que uno ve es carencias económicas. ¿Sí? Donde bajo una ley que funciona sobre la lógica de la subvención, como muchas otras leyes del país, educación, por ejemplo, ¿cierto? Bajo la lógica de la subvención, se espera que los privados aporten parte de los recursos para la atención de los niños. Porque los privados en este caso representan ¿cuánto del total? En términos de la atención de los niños, mayoritariamente. O sea, los centros de administración tipo residencial de administración directa, nosotros tenemos 11 como país. ¿Sí? Y sin embargo tenemos 240 aproximadamente de centros privados de residenciales de protección. O sea, la mayoría de los centros son centros privados reciben subvención del Estado. Así es. Ahora, lo que también tiene, y yo lo dije, ¿cierto? Lo que tenemos que evitar son las residencias masivas, porque la experiencia internacional y el levantamiento que se hace también acá demuestra que en las residencias masivas no se logra generar lo que el niño necesita en términos de una atención individual y la confianza y el crecimiento, y además el tema que es tremendamente importante también, cómo yo lo atiendo con amor. Los niños necesitan, en términos de desarrollo, amor de las personas que intervienen con ellos. Residencias masivas que en algunos casos llegan a 120 personas. Las más grandes en términos así de números, en la actualidad, llegan aproximadamente 100. ¿Sí? 100, mezclan realidades muy distintas. Sí, ese es un problema de fondo, porque conviven realidades que son muy distintas. Si me permite explicar, ahora también dentro de lo que hoy día tenemos muchas residencias que tienen un límite, un tope de 20 niños. ¿Ya? Ese es el límite de alguna parte de las residencias, y de hecho cuando la residencia es más pequeña, la subvención es mayor por ley. Nunca significa que sea suficiente. Yo insisto en eso. O sea, partamos reconociendo que la subvención que hoy día entregamos, independientemente si la residencia es grande, es mediana o es pequeña, es insuficiente. Claro, pero ponía el caso de los más extremos, usted habla de 100, que está pero muy por sobre lo que corresponde en términos de estándares internacionales. Así es. Entonces, pero cuando usted me dice, ¿es posible avanzar? Por eso yo me voy y le respondo en términos de no tenemos solo residencias masivas y de hecho las minoritarias son las masivas. ¿Sí? En la actualidad también tenemos residencias que funcionan con un máximo de 20 niños.
Y que ahí, entonces, si uno mira el estándar, uno dice, mira, estás más cerca del estándar en términos que tendrías que dividir en 2, por ejemplo, versus una residencia donde yo ya tengo 120 niños. Y en términos de intervención y a propósito de la inversión, siempre hay inversión, de la inversión que se genera, uno dice, mira, si efectivamente nosotros queremos avanzar hacia el cumplimiento de los estándares internacionales, el sacrificio país en términos de inversión pública tiene que ser mayor, ¿ya? ¿Cuánto más? Es que es mucho más. Por eso, efectivamente, es mucho más en términos, o sea, es mucho más de lo que hoy día estamos subvencionando. Pero eso está ya cuantificado. ¿Cuánta plata más se necesita? Es que también lo que nosotros hemos dicho, y ahí también voy a lo que les dije antes, que también es necesario siempre tenerlo en el tapete, es cómo nosotros tenemos que reducir el sistema residencial. Porque tiene que ser menor a lo que hoy día existe. Por eso, y desde esa mirada, el cuánto más va a depender de cuántos niños tenga el sistema residencial. Uno dice, mira, en términos generales, uno debería tener la mínima cantidad de niños en el sistema residencial, lo mínimo. Y por lo tanto, eventualmente uno podría decir, mira, lo que hoy día estamos invirtiendo en el sistema residencial, si tuviésemos 1/3 o 1/4 de los niños que tenemos en el sistema residencial, la inversión mayor del Estado no tendría que ser mucho más, ¿sí? Pero la realidad de lo que vemos el día de hoy, y por eso, y yo siempre digo así, no hay soluciones mágicas, son soluciones que tenemos que ir proyectando en los diversos ámbitos. No es solo cómo modificamos el sistema residencial y llegamos efectivamente a los estándares, cómo construimos los nuevos centros desde esta lógica de nuevos estándares, sino que también cómo potencio el trabajo con la familia, porque la evidencia internacional demuestra que lo más importante es invertir en el trabajo con la familia y cómo avanza en torno a esto para que el sistema residencial se reduzca. Ahora también hay un mito en términos, y también es importante indicarlo, en los últimos 10 años, ¿cierto?, el sistema residencial ha disminuido notoriamente. O sea, uno puede decir, mira, llegamos a tener 20.000 niños en el sistema residencial. Y hoy día lo que estamos teniendo son menos de 7.000. Lo que nos tenemos que lograr hacer como país es reducir el número de niños en residencia. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través del trabajo de prevención, primeramente, a través de un país que también genere condiciones de mayor equidad en el desarrollo, en términos generales de las políticas públicas, en términos de fortalecimiento con el trabajo de la familia, en el trabajo con las familias de acogida, que también es un dispositivo distinto, no residencial, pero que también apunta en términos de una intervención individual respecto del niño. Gonzalo, sí, un punto, porque ha bajado, sí, yo le invitaría a recorrer un poco los tribunales de familia. Hable con las juezas, con los jueces de familia. Lo he hecho. Y vean. Lo he hecho. Y ahí va a encontrar la respuesta. Partes del país. Y ahí va a encontrar la respuesta. Porque hoy día, un juez para mandar un niño al Sename ha tenido que subir muchísimo el estándar. ¿Ah? O sea, tiene que estar absolutamente seguro de que no tiene ninguna otra posibilidad. Porque teniendo alguna mínima posibilidad, la evita. ¿Por qué? Por la situación crítica, la misma crisis que usted ha descrito del propio Sename. Entonces, también esto de que no se estén mandando niños, no sea que estemos ocultando de que hay muchos niños que necesitan apoyo y que en realidad los jueces están determinando que todavía logran subsistir por redes propias y no son enviados al Sename. No es solo porque estemos frente a una realidad de que tengamos menos niños vulnerados en Chile. Ese punto es importante. Y segundo, usted toma un punto, la familia y la prevención, y me parece muy bien, porque aquí al final estamos todos hablando y uno se pierde en los montos. Pero hoy día, si no leí mal, se invierte un poco más de 200.000 pesos por niño, ¿eh? Que en el sistema residencial, cuando el Sename se hace cargo de él. Y que estamos apuntando a que el mínimo es 3 veces. Y usted, y yo creo que acertadamente dice, lo que tenemos que lograr es reducir la cantidad de residencia, lo que no implica que el Estado, o en este caso si el rol sigue siendo el Sename tenga que hacerse cargo de los otros niños, los que no van a residencia. ¿De qué manera? Usted ha dicho, la familia es el mejor lugar donde pueden estar esos niños, el amor que le puede entregar su familia. Entonces decirle, ¿por qué no pensar quizá en un subsidio hacia las propias madres? ¿Cuántas madres en Chile se ven forzadas por incapacidad económica a dejar a sus hijos en la tutela del Estado? Y que si recibieran una parte solo de lo que el Estado se gasta en acoger a esos niños, podría mantenerlos ella misma dentro de un nivel de protección que estaremos de acuerdo, es mucho mejor. Entonces, ¿por qué no se flexibiliza el estudio? Porque si no, aquí vamos a terminar, porque
quizá le entendí mal, pero parece que a usted le molestaba la lógica de la subvención hacia los sistemas privados, porque lo dijo como en un tono como en otras cosas. Pero es que resulta... a mí me parece que es responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de derechos entonces ya, y de aseguramiento de bien. derechos y de generar condiciones de equidad, entonces cuando estamos diciendo eso, entonces nos separamos del mundo de la subvención. Directora, es que nos estamos haciendo cargo de una institución que tiene esas responsabilidades, que tiene carencia, pero lo que ha hecho es una falla gigantesca en la garantización de esos derechos. Y que de hecho ha dado pie a la vulneración al interior de su organismo de esos mismos derechos que tenía por ley obligación de garantizar. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si usted misma me dice, bueno, ¿por qué no estudiar que esa misma familia, con una subvención que tenga que ver con su vulnerabilidad, que es decretada por un juez de familia, pueda mantener a esos niños en su ambiente propio? ¿Ah? Y en otras realidades, lo que usted misma me está diciendo, podamos mejorar y diferenciar las realidades. Porque allá lo que llevamos casi una hora hablando, y resulta que hay un proyecto de ley presentado hace 3 años que hablaba de dividir esta realidad y de asumir de que aquellos que tenían que ver con vulneración de la justicia, aquellos que habían cometido infracciones de ley, aquellos que habían sido condenados, asumirlo en una realidad, y otra realidad es la de los niños vulnerados o de los niños que son víctimas. ¿Ah? Ambos pueden ser catalogados de víctimas, pero que son, en el fondo, no han cometido ningún ilícito. ¿Ah? Son realidades distintas. Te has equivocado, interlocutor. Yo creo que la directora está hablando de la realidad que le toca. Lo que tú estás señalando es que efectivamente esa arquitectura no sirve. Sí, pero resulta que ese proyecto lleva 3 años. No, se paralizó ahí. Se paralizó porque tenía 1.000 millones de pesos asignados, que era un chiste. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de implementarlo. ¿Y cuántos millones se le han asignado al Sename en estos 3 años? Escucha, muchísimo más. No, muchísimo más. Muchísimo más. Pero, mira, Gonzalo, el proyecto que se acaba de poner es un perfeccionamiento de una nueva institucionalidad que no depende del Sename. Es precisamente el tránsito entre aquello que le va a corresponder, por decirlo algo, al servicio que depende del Ministerio de Justicia, y son los jóvenes que están por ley penal, de un servicio especializado que va al sistema de protección social. Por eso está radicado que en ese proyecto de ley la directora del Sename no va a tener una voz? No tengo ninguna duda. Lo que estoy diciendo es que... El interlocutor es la correcta. No, yo a lo que quería llegar... Dejemos que conteste la directora, porque ahí Gonzalo preguntaba respecto a varias cosas. Una tiene que ver con el sistema de subvención a privado. Si a usted efectivamente no le parece que es la fórmula, que se debiera disminuir o acabar con ese sistema, que ha sido uno de los puntos que, por ejemplo, planteó aquí también el diputado Gabriel Boric la semana pasada, ¿no? Respecto a no seguir entregando recursos a privados que no han respondido a las exigencias mínimas. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la ley, que es uno de los temas que también se ha planteado desde el gobierno, la necesidad de avanzar en varios proyectos legislativos. Partamos por lo del tema de las subvenciones a los particulares. Sí, yo creo que también ahí hay como una especie de perdón, lo voy a decir así, digamos, de caricatura de lo que uno trata de expresar, ¿sí? Perdón, tal vez no me expresé bien. Cuando uno dice y habla de aseguramiento de derechos, independientemente si quien lo ejecuta es un privado o es el propio Estado, cuando hablamos de aseguramiento hablamos de transferencia y control del gasto público. Y en eso, al día de hoy, un debe. Ahí no hay una definición en términos de reducir la labor de los privados, sino que más bien, igual, y en relación, por ejemplo, al tema de educación, es cómo el Estado se asegura en términos de la transferencia necesaria, cuál es el estándar que se requiere, cuál es el monto o la inversión que ese estándar requiere y cómo lo ejecuto a través de un privado o si lo ejecuto directamente como Estado, ¿cierto? Genero las condiciones para el aseguramiento de los estándares. ¿Y si no cumplen con esas condiciones, esos centros debieran ser cerrados? Hay sacarse del sistema? Hay muchos centros que han sido cerrados también, y eso es parte también como del mito, como que si esto no se hubiesen tomado acciones, digamos. Efectivamente, para empezar, y lo voy a indicar así, en términos de los estándares definidos, de los convenios y de lo que se le exige a los privados, se exige pleno cumplimiento a la Convención y a los derechos asegurados en la Convención. De allí que cuando hay vulneraciones a los derechos o se detecta una situación de vulneración, lo que corresponde y lo que se hace es decirle, mire, esto, por ejemplo, hay niños que no están asistiendo al colegio.
usted debe, como privado, hacer que los niños efectivamente asistan al colegio. Eso te puede generar dos tipos de situaciones. Un plan de mejora con la propia residencia, donde tú como Estado tienes que controlar que efectivamente eso se cumpla. O dos, el cierre, cuando son situaciones de vulneración grave y severa, que es lo que ha ocurrido. Y efectivamente han habido varios cierres de residencia. Si mi memoria no me falla, se han cerrado más de 40 residencias en estos últimos 4 años. Tengo la impresión, entre aquellas que han funcionado mal y aquellas que también han dicho yo ya no voy a seguir funcionando. ¿Sí? Directora, y en un ejemplo particular, en el caso del Centro Residencial Galvarino, donde falleció Lisette Villa, ¿qué ha pasado? Es que la intervención que se ha hecho, ese es un centro de administración propia del Estado, ¿sí? Y de la región metropolitana, donde tenemos un rango de niños que van de los 6 años a los 12 años. Esa es para que se entienda, digamos, qué niños tenemos ahí. En ese caso en particular, después del fallecimiento de la Lisette, esto fue en abril del año pasado, hartos meses antes de que yo ingresara al servicio, se genera también un plan de intervención y de mejora y que ha estado enfocado principalmente en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura, que era un tema de asegurar condiciones, yo digo así, de mínima dignidad en términos de las instalaciones que tiene, pero eso no es solo, o sea, no puede ser solo eso, sino que también tiene que ver con el tema de los protocolos que existen. De hecho, se cambió a la directora, digamos, del centro, se modificó todo lo que tenía que ver con el equipo directivo del centro, que son las acciones que tú puedes generar o que se pueden generar en el actual contexto, y la denuncia específica y la denuncia de cada hecho o situación de vulneración que se pueda detectar, y además existen también investigaciones administrativas a propósito de esto. Yo conozco el centro, he estado en más de una oportunidad. Generamos también situaciones de operativos médicos específicos dentro del centro el año pasado en 2 oportunidades, 3 oportunidades, donde nos colaboró el Colegio Médico en términos de asegurar el derecho a la salud, más allá incluso de lo que ya estaba haciendo el servicio de salud, también en términos de asegurar otro tipo de derechos que no resultaban tan evidentes. Lo explico así, la recreación. ¿Sí? Asegurar situaciones como, por ejemplo, la compra de juguetes. Los niños tienen que tener juguetes dentro de los centros. Y eran cuestiones que a uno me pueden decir hoy día, pero ¿cómo no tenían juguetes? Bueno, cuando yo llegué al servicio, una de las cuestiones que me impactó fue decir, oye, los niños tienen a disposición juguetes, tienen libros, ¿cómo lo hacemos para que ellos se recreen? Y efectivamente hay acciones en torno a esa materia. Directora, perdón, nos queda muy poquito tiempo, entonces quería aprovechar de preguntarle, porque hemos visto durante esta semana una serie de reuniones de la presidenta Michelle Bachelet con representantes de los distintos poderes del Estado. ¿Se espera un anuncio de parte del gobierno en relación a la situación de los niños? ¿Usted nos puede adelantar algo? Yo insisto que yo soy la directora, la humilde, y yo siempre me defino así, una humilde funcionaria pública a cargo del Servicio Nacional de Menores. Lo que yo entiendo, sí, es que efectivamente existieron esas reuniones. Fueron públicas. Sí, fueron públicas, sí. De hecho, y que tenían que ver con asegurar el compromiso de toda la institucionalidad en torno a este tema que es de política de Estado. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Hay distintos tipos de responsabilidades o compromisos que se pueden asumir desde los distintos órganos del Estado. Entiendo que por lo menos con el Congreso, que tiene que ver con el Poder Legislativo, dice relación con agilizar la agenda de infancia, que es una agenda que tiene más de 8 proyectos legislativos en tramitación. Entiendo que los acuerdos iban por ese lado. Con el Poder Judicial y el Ministerio Público, entiendo que también tiene que ver con esta necesidad de verdad y reparación en términos de las investigaciones que ya están abiertas. De hecho, hay una investigación penal que se abrió muy cerca que yo asumiera también y que dice relación con el tema de la situación de los niños, yo digo así, niños, adolescentes y adultos fallecidos durante los 11 años y medio, y entiendo que también tenía que ver con ese proceso, digamos, porque efectivamente es un tema que ya lleva más de un año en términos de la situación o la muerte de Lisette. Eso ocurrió en abril del año pasado y por lo tanto hay ya una investigación que lleva más de un año. Hay gente que fue efectivamente formalizada. Dentro de toda esa investigación entiendo que han habido 2 formalizaciones, una en relación al tema de Lisette. Nosotros ahí hemos estado aportando, y siempre lo decimos así, aportando
todos los antecedentes y colaborando en todo lo que nos pida la Fiscalía, porque entendemos que también nuestro rol como servicio es que esto se aclare. Entiendo que tenía que ver con ese tipo de cuestiones. Es decir, los cambios van a ir por los distintos proyectos que están en estos momentos en el Congreso. Nosotros, y yo lo digo así, yo he estado trabajando incansablemente durante este año para todas aquellas modificaciones, para asegurar mejores condiciones y mejores estándares respecto a los niños sin modificaciones legislativas. Hemos asegurado... ¿La ley de presupuesto? Hemos asegurado... Al final del día... El año pasado... seguir conversando sobre la institucionalidad. Bueno, el año pasado efectivamente hubo una inyección adicional de recursos y era a propósito de esto, de situaciones que yo decía, mira, esto es mínima dignidad. Yo necesito presupuesto si desde mi concepto, digamos, se necesitan juguetes, se necesitan televisores, se necesitan PlayStation, como en cualquier hogar, digamos, respecto a un niño, y necesitamos generar esas condiciones. El año pasado hubo una inyección extraordinaria de recursos, este año también se nos aseguró en términos presupuestarios una cantidad de recursos asociados a esa mirada. ¿Y cuánto? En el año 2017. ¿El año que viene? O sea, en la próxima ley de presupuesto. La próxima ley de presupuesto se va a empezar a discutir en términos de... Sí, en el mes de septiembre. ¿Le han adelantado algo respecto a cuánto? En términos de discusión de la ley de presupuesto, también en general, digamos, lo que uno hace como director del servicio es hacer una propuesta hacia nuestro ministerio, en este caso el Ministerio de Justicia. De ahí hay todo un proceso de trabajo con la dirección de presupuesto y posteriormente la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto que se presenta al Congreso, y esa es la instancia, digamos, donde uno dice, mira, esto es lo que se está solicitando y esto es lo que se requiere. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato en Estado Nacional. No, me cambiaron la instrucción. Vamos a ya comenzar a despedir esta edición de Estado Nacional porque se nos fue el tiempo. Le queremos agradecer a la directora del Sename, Solange Huerta, por haber conversado aquí durante... Y me da la oportunidad, sí. Dos segundos, sí. Ha sido un año súper difícil, pero yo quiero decir también, y creo que es justo decirlo, que ha sido el desafío profesional más grande que he tenido, pero también el que he tenido mayor cantidad de satisfacciones. Ha tenido hartas cuestiones de pena, pero también cuestiones concretas que uno ve en términos de lo que uno dice, la luz, ¿sí? Y la mirada hasta ahora en este año ha estado puesta en términos de comunicación social respecto a aquellas situaciones que son críticas y conflictivas, pero también yo creo necesario destacar en esto el compromiso de instituciones públicas, de las otras instituciones públicas, pero también del mundo privado, que nos han colaborado en este año enormemente y lo agradezco porque de verdad, aunque ha sido duro, ha sido difícil, me he sentido tremendamente acompañada también en este trabajo. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos en Estado Nacional, a cada uno de nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, siempre en sus casas. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que estén muy bien.